Okay. Now, review. Muy bien. Vamos a un repaso, hermano. Repaso. Do you remember, ¿Se acuerdan, without looking, sin mirar a su material, what is this area up and down? cómo se llama esta área de aquí para abajo? The what? ¿La qué? ¿Cómo? La llanura. The plains. The coastal La plain. llanura, exactamente, hermano. And it begins in the north with what? Y esta llanura comienza en el norte ¿con qué, hermanos? Akko. Aco. Okay. All right. You need more coffee? ¿Necesitan más cafecito, hermano? Está como dormida. All right. Está como dormida esta mesa. Okay. What's next? ¿Qué es lo siguiente? Plain of Llanura de Dor. Door. And then what's this big plain? Y esta aquí siguiente, Sharon. And down here at the bottom, the y biggest abajo, one. Filistea. All right. So when you're done by Friday, you should be able to identify all the regions of the land. Entonces ya para el viernes ustedes deben de ser capaces de identificar todas las regiones ahí en esta tierra. And then you'll be a scholar. Y van a ser eruditos entonces. All right. What is the next area down through the Siguiente middle? área, siguiente área. ¿Cómo se llama la siguiente área? 3 words. 3 palabras. Central. Central. Mountain. It's Mountain switched. Central Range. It's switched. Cordillera central, ¿verdad? Cordillera central, o la zona montañosa central. All right. So what is the northern part of that? La parte norte de esta cordillera, Galilean Hills. los montes de Galilea, muy bien. What about them? ¿Qué pasó ahí? Upper and lower Galilee Hills, right. And we jump over this Y valley, luego saltamos este valle. and what do we have ¿Y here? qué es lo que tenemos ahora ahí? All right. I don't want just one person answering. Sí, all no the time. I queremos- want to hear something from over No here. queremos que solo aquí, porque solo ustedes dos, de esta mesa solo ustedes dos. No queremos que solo estos dos de esta mesa. Mountains of Samaria. Okay, when you get down here, Cuando llegamos aquí abajo, what were those? ¿qué es lo que estamos ahí viendo? You remember? ¿Se acuerdan? We would call them the Ephraim Hills. ¿Verdad? Les llamamos los montes de Efraín. And in that you have the Benjamin Plateau. Y si ustedes se acuerdan, ahí en esos montes de Efraín, montañas de Efraín, empezamos a ver la meseta de Benjamín. Those cities, Ramah, Gilead, La ciudad Bethel, de Ramá, Betel, Gilead, where many things happened right there, donde muchas cosas pasaron ahí, north of Jerusalem. la parte norte de Jerusalén. Okay. And then the southern mountain range is called Y luego tenemos la cordillera sur que se llama what? The mountains of Judah, Judean hills. los montes de Judea. Así es. Did you not, were y'all here yesterday? Ahora, estuvieron todos acá, hermanos, ayer. Okay. Now, this is called the Y ahora aquí se le conoce como Jordan Valley. el Valle del Jordán. Y'all know that? ¿Ya lo sabían? Valle del Okay. Jordán. So in the north, La parte norte, how does the Jordan River begin to form? ¿cómo se comienza a formar el río Jordán en el norte, hermanos? Ajá, snow from Mount Hermon. Snow from Mount Hermon, exactly. And it comes into this valley. What is this Y valley? llega a este valle que se llama Hula Valley.
Now this table's answering. So Sí, I want to hear from back there. estos dos hermanos, únicamente estos dos hermanos de esta mesa de tres, solo dos están respondiendo. Vamos a ver con los demás. Then the Sea of Galilee. Luego tenemos el mar de Galilea. And what would you call this? ¿Y cómo llamamos a esto? The Jordan, or really that's the pride of the Jordan, the main part. Esa es la parte principal del Jordán. And then this is Y called luego esto se llama Dead Sea. Dead Sea. And below the Dead Sea you have Y the abajo del mar muerto tenemos Arabah. el Arabá, It's mentioned quite a bit in Scripture. mencionado bastante Okay. en las Escrituras. So let me just talk a few minutes, and you can make some notes here on your syllabus about the Jordan River. Hablemos un poquito, ustedes pueden tomar notas ahí acerca Okay. del Jordán. Remember, it forms from water off of these hills, Se forma de agua proveniente de estos montes, Mount Hermon. del monte Hermón, And we're going to see pictures of these streams here that run into the Hula Valley. y vamos a ver imágenes de los arroyos que llegan ahí hasta el Valle de Ula, It's about 25 miles till it gets to the Sea of Galilee. más o menos 25 millas hasta llegar al mar de Galilea. Okay? Like this. Okay. And remember, it's always going down all the way to the Dead Y Sea. acuérdense que siempre está en descenso, todo eso va descendiendo hasta llegar al mar muerto. All right? So, Israel doesn't look like it did during biblical time. Israel Today. no se mira el día de hoy como se miraba en los tiempos bíblicos. Okay? Because one reason is in the early 1900s, the early 1900s, the British deforest a lot for railroads. En los 1900, comienzo de los 1900, los británicos deforestaron bastante esa zona para construir vías del tren. So it's changed a lot. Where you see on the news just rocks and cities, that would have been forest. Ha cambiado bastante, donde ustedes pueden ver las noticias el día de hoy, ¿verdad? Donde están las ciudades, ¿verdad? Que hay casas, edificaciones. Lo que antes había eran bosques. So when you see pictures of Israel, most of the places there would be forest. Entonces, las imágenes que ustedes pueden Especially ver in the actuales mountains. de Israel, especialmente de los montes, antes lo que Okay. había ahí eran bosques. You remember the Bible talks about the bear that came out and ate the kids up who were making fun of Elijah? ¿Se acuerdan ustedes el relato cuando osos salieron del bosque y se comieron a aquellos niños que estaban burlando del profeta? Yeah. Well, they're not there now because it's been deforested. Bueno, no están ahí, obviamente, estos bosques porque han sido deforestados. Okay. You have that in your own country. Deforestation, no more wildlife, right? Entonces, ustedes lo tienen acá también en su país, deforestación, ya no hay vida silvestre. You don't have the deer and the leopards that you would have had around here Ya- 100 years ago. Sí, ya no se tienen los venados, ¿verdad? Los leopardos que tal Okay. vez 100 años atrás hubieran estado So that en la happens selva. in a lot of places. Sucede en muchos lugares. So there was a writer who actually there's a phrase once in the Bible called the pride of the Jordan. Hay una frase en la Biblia, ¿verdad? El orgullo del Jordán. Okay, and in biblical times it had a lot of habitat, a lot of wild animals. En el tiempo bíblico, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de esa zona, había bastante vida silvestre, So fauna. the biblical writers and the prophets, they refer to the dangers of the Jordan. Y los escritores bíblicos hablaban acerca del peligro que había en el Jordán. Okay, you have the upper Jordan where the waters begin to form in the Hula Valley. La parte alta del Jordán, donde se empezaban a formar las aguas ahí en el Valle de Ula. And then the lower Jordan, Y la parte baja del Jordán, which has more runoff from the east and the west. You see these rivers running into the valley. que tiene más arroyos que se unen ahí al río. So you had a warm climate with a lot of forest. Entonces era un clima cálido con bastante bosque. You had a lot of wildlife back then. Había entonces bastante vida silvestre, bastante fauna.
just do a search on the word lion in the Old Testament. Busque la palabra león. Qué bonita palabra. León en el Okay. Antiguo Testamento. It was a lot. Hay bastante. Se habla de león. So we don't think about that. Y casi que no pensamos en eso. Okay? So geography also deals with topography, climate, and vegetation. Entonces la geografía habla de la topografía, del clima, de la vegetación. Incluye la geografía. Okay? When you had droughts, the animals would move more down into the Jordan to get water. Cuando habían sequías, los animales bajaban más al Jordán, ¿verdad? Para poder tener su agua de ahí. You can write these down. The Pueden- Jordan Valley is referred to in several different ways. Pueden escribir esto, el Valle del Jordán. Okay. Se le conoce de varias maneras. These are biblical terms. Estos son términos bíblicos. The Jordan Wilderness, El desierto del Jordán, because the southern part does get dry. porque la parte sur sí se pone bastante árida. The Jordan Plain. La llanura del Jordán. Now, at some points, the Jordan Valley is 8 miles wide. Hay un punto del Valle del Jordán, ¿verdad? Que se ve que son 8 millas So you would have even some farmland, de even in anchura. biblical times. Entonces, incluso en tiempos bíblicos era tierra de cultivo. The pride of the Jordan, El orgullo del Jordán, okay? The Jordan districts, los distritos del Jordán. okay? So there were different geographic regions. Eran diferentes regiones geográficas. Now think about all the dirt that washes off the mountains annually into the basin. Y piense entonces en toda esa tierra que llega hacia el Jordán, que viene a través de la erosión de todas estas montañas, ¿verdad? Imagínense todo lo que llega al Jordán. So you have rich soil there. Eso quiere decir que va a haber una Do tierra a fértil. Google Maps today, you see all the farmland in the valley. Usted puede ver en Google Maps el día de hoy en la tierra de cultivo que está ahí. Okay, there's even fisheries, where they produce fish. Incluso hay lugares a donde se producen, Fish farms. se sacan, ¿verdad? Peces, tienen granjas de peces. Okay, so Joshua 12:3 says this, Josué capítulo 12 en el verso 3, describing the area. describiendo el área, dice esto: From the plain of the Sea of Chinneroth, which was a name for the Sea of Galilee. Hablando acerca de esta región, dice Josué 12:3, viendo pues el 12, Joshua 12:3. Josué capítulo 12 en el verso 3, dice así, Okay. Josué 12:3, dice desde el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, Unto the Sea of the Plain, y hasta el mar de Arabá, even the Salt Sea. el mar salado. Okay, you see the word, I heard it in Spanish, Araba, right? Yeah, so here the term Araba refers to the whole area. Miren el término aquí, Arabá. The whole area. Se refiere al área completa. Okay. Later it became focused on the area of the Dead Sea and south. Y más adelante se convierte en el área del mar muerto al sur. Now, it's possible the term Araba comes from the Hebrew word for evening, erev. Es probable que Okay. la palabra Arabá venga de la palabra hebrea tarde, ¿verdad? Ereb, Which means dark. que significa All right? ya oscuro, Evening. oscuro, tarde, noche. Because it's the first place in the region where when the sun's going down, it gets dark the first. ¿Verdad? Es el primer lugar que se pone oscuro, ¿verdad? Cuando el sol se va poniendo, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a oscurecer. As the sun comes behind the mountains, here it gets dark in the valley faster. En lo que el sol viene y se pone ahí sobre las montañas, se pone oscuro en el valle. And it's the last to get light in the morning. Es lo último que recibe luz en la mañana también. Okay? So, the Jordan Valley, Entonces el valle del more Jordán, than 1,000 kilometers long, 1000 kilómetros de longitud,
where it starts all the way down to Elat. Desde donde comienza, ¿verdad? Hasta a donde termina. And then it's 4 to 20 kilometers wide. Y tiene más o menos de 4 a 20 kilómetros Okay. en su parte más ancha. The river is not that wide. ¿Verdad? El río no es tan The river ancho. in some places is only 8 meters wide. A veces el río solamente, hay lugares del río que solamente es de 8 metros de ancho And 6 feet deep. y tal vez 6 pies de profundo. But during flood season, Pero that changes. durante el tiempo de las inundaciones, Okay. la lluvia, esto cambia. It's the valley that is wide. Pero cuando hablamos de la anchura, estamos hablando del valle. El valle es así de ancho. Job 39:6 Job, capítulo 39, en el verso 6, talks about the salt land down in the south. habla acerca de este terreno en el sur. I have given the slopes, the steep, for his home, and the salt lands for a dwelling place. Dice Job, capítulo 39, en el verso 6. Job 39, 6. Dice, al cual yo puse en la soledad sus moradas. 39. Yeah, 39:6. You can write these down. Pueden escribirlo, 39, 6, al cual yo puse en la soledad y sus moradas en lugares Okay. estériles. Jeremiah 17:6, again referring to the uninhabited salt land. Jeremías 17, 6, hablando acerca de estas tierras no habitadas That would be the Dead Sea area and below. o estériles, hablando del mar muerto para abajo. Now, the Dead Sea has no outlet, only water comes in. Y como ustedes lo saben, el mar muerto no tiene salida, solo entrada. But it's so warm and it's the lowest place on earth, it evaporates almost as fast as it comes in. Y siendo que está en el punto más bajo de la tierra, ¿verdad? Que todo lo que llega ahí, ¿verdad? Rápidamente se seca. Okay? So, that's the southern part. Estamos hablando ahorita de la parte sur. Now, after Sodom and Gomorrah are destroyed, that whole area changes. Después de que Sodoma y Gomorra son destruidas, toda esta área Okay. cambia. Because Lot had looked down in that area and loved the farmland. Porque Remember, si- he wanted to go there. Si ustedes recuerdan, Lot, ¿verdad? Cuando vio Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vio que eran tierras de cultivo. But after the earthquake, the fire, and the destruction of Sodom and Gomorrah, you have what's left is the Dead Sea. Pero después del terremoto, del fuego y la destrucción de Sodoma y Gomorra, después de todo eso lo que queda es el mar muerto. Lot thought it was really beautiful. Pero si ustedes recuerdan el Okay. relato, Lot pensaba que eso era So- una buena tierra. You see the aftermath of God's wrath. Entonces ustedes ven lo que sucede después de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. And that's on the major fault line. Boom, earthquake, fire. ¿Verdad? Y eso está dentro de la ruta de la falla, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces terremoto, fuego. So that's moving north to south. Y esto es entonces el movimiento que estamos haciendo del norte al sur. Now, here's another thing to remember. The Jordan River is changing Algo más para recordar, el Jordán, hermanos, está cambiando. because as sediments wash in, they form fords or places where you could cross because there's a lot of dirt. Entonces, en lo que los sedimentos de las montañas bajan, ¿verdad? Okay. Se va formando dentro del río, se va formando esos pasos, ¿verdad? Por causa de todo el sedimento. Your Ahora hay rivers lugares do donde, this- donde pueden pasar Your la rivers gente. do the same thing. Los ríos acá también. Then you pasan have lo a mismo. flood and it changes the course of the river. Luego viene una inundación, vienen las lluvias y cambia la dirección del río. Okay? So this has happened over time with the Jordan Y River. esto es lo que ha pasado al transcurrir el tiempo con el Jordán. Okay? Some areas of it were flat with rich soil and were farmland. Hay algunas partes de este valle, ¿verdad? Que obviamente eran planicies, ¿verdad? Buenas para el cultivo. So here's some distances
Aquí hay algunas distancias. The air distance, the straight line between the Sea of Galilee and the Dead Sea, is 105 kilometers. La distancia entre el mar de Galilea y el mar Muerto es 105 kilómetros. Okay. But the river is 217 kilometers. Pero el río en sí tiene 217 kilómetros. I'm going to show you pictures of all. Les voy a mostrar imágenes de esto. In other words, it does this. En otras palabras, o sea, si la distancia es del mar de Galilea al mar Muerto es 105 y la distancia del río es 217, quiere decir que el río va así. So the river itself is twice as long as the distance between one point to another. Entonces la longitud del río es 2 veces la longitud de la distancia entre el mar de Galilea y el mar Salado. Okay. O Muerto. And the depth ranges anywhere from 6 to 20 feet. Y la, or 3 meters to 6 meters. Y la profundidad va de 6 a 20 pies, ¿verdad? All right. So in the scriptures, you hear about these wild animals, the lions and the beast and the Jordan. Ustedes leen en las escrituras acerca de estos animales salvajes, los leones, ¿verdad? Ahí en el Jordán. And earthquakes can change the flow of the Jordan, which there's earthquakes there. Terremotos, como ya hemos hablado, ¿verdad? Cambian el curso del río también. Okay. There are as many as 50 different places you could cross if it was the dry season and there was sand that had been built up in an area you could cross. Hay alrededor de 50 lugares, pasos que usted puede, por los que usted puede cruzar por causa de todo el sedimento que cae cuando es una temporada de sequía. So there were no bridges in those days. En esos tiempos no habían puentes. So knowing where the crossings were important. Así que saber por dónde cruzar el río era algo importante. Okay. Joshua 2 verse 7. Josué capítulo 2 en el verso 7. The men pursued them on the way to the Jordan as far as the fords. That's where they could cross. ¿Verdad? Dice Josué capítulo 2 en el verso 7 que los hombres los siguieron, fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Es ahí por donde podían cruzar. Judges 12, 5 through 6. Jueces 12, versos 5 al 6. The Gileadites captured the Jordan fords. Estos, dice Jueces capítulo 12, versos 5 y 6, dice que los de Galaad tomaron los vados del Jordán. Blocking the Ephraim's passage westward. Y bloquearon el paso de los de Efraín. So those were important places. Estos eran lugares importantes. Even in Jeremiah 51. Incluso Jeremías capítulo 51. Verse 32. En el verso 32. The fords have been taken. Dice Jeremías 51. The bulwarks are burned with fire. The soldiers are in panic. Dice, los vados fueron tomados, los baluartes quemados a fuego, se consternaron los hombres If you de guerra. control the crossings, then the army can't retreat and you can beat your enemy. Si usted controlaba el paso, los vados, ¿verdad? Los pasos, el enemigo no podía avanzar, usted podía vencer, derrotar a los enemigos. And even when Jacob comes into the land of Israel from the east side, Incluso Jacob, cuando viene, ¿verdad?, a Israel, Genesis 32, del oriente, Génesis 32, he crossed the ford of the Jabbok. El- Genesis 32, 23 and 24. Génesis 32, verso 33 y verso 34, dice, 32 verses, Verse 30, 23 through 24. verso 23 y verso 24, dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba. All right. This will make sense when you see pictures, aerial pictures. Y esto va a tener más sentido cuando ustedes vean estas imágenes aéreas. In 2 Samuel 15, Segundo libro de Samuel, verso 15, verse 28, verso 28. David flees from Absalom and he stayed at the fords of the wilderness. David huye de Absalón y dice el texto que él, me detendré en los vados del desierto, dice el verso 28. Okay.
So in the 1800s, 1849, En el año 1849 expeditions were done in the Jordan Valley, se hicieron expediciones en el Valle Jordán and they talked about the great vegetation, which is not really there anymore. y hablaban estas expediciones en los 1800, ¿verdad? De la gran vegetación que había en el Jordán, que They ya no está en el described día de it hoy. as a jungle. Describiendo esta área como una jungla. So here's my point. Este es mi punto. When you're reading Bible passages about the Jordan, Cuando ustedes lean los pasajes bíblicos acerca del Jordán, a modern picture might not be the best descriptive. ¿verdad? Tal vez una imagen de la actualidad no puede ser, no le va a servir de mucha descripción de lo que existía en ese tiempo, Think forest jungle. ¿verdad? Porque, por ejemplo, piense usted en selva y piense usted en jungla, And then where there's wider areas, you would even have farmland. ¿verdad? Y en las partes más anchas, usted lo que iba a tener era tierra de cultivo. Okay. So you think about in the dry times when shepherds would bring their animals, their sheep, down into the Jordan Valley, they would have to worry about the animals. Entonces piense usted en los tiempos donde los pastores venían y traían sus ovejas, ¿verdad? A estas tierras, ¿verdad? Ellos tenían que preocuparse de los animales salvajes que podían atacar sus ovejas. It was a great place for fugitives to hide. Pero también era un buen lugar para que los fugitivos se escondieran. 1 Kings 17:3. Primero de Reyes, capítulo 17, en el verso 3. All right, served an ideal place where Elijah hid in the jungles of the Jordan. Era un lugar ideal para que Elías se escondiera allí en el Jordán. The Bible speaks of lions dwelling in the hill country and in the pride of Jordan. ¿Verdad? La Biblia habla de los leones, ¿verdad? Que estaban ahí en el orgullo del Jordán, en la jungla. The lion is mentioned 150 times in the Bible, Mencionado 150 veces en la Biblia, el león, dwelling in the forest of Israel. que estaban en los bosques de Israel, Leopards, leopardos. okay? So it's a little different than what you see in a modern picture. Entonces, el punto es que es diferente a lo que usted puede ver en una imagen de la actualidad. Jeremiah 5 verse 6. Jeremías capítulo 5 en el verso 6. A lion from the forest will slay them. Un león del bosque lo va a matar. Does a lion roar in the forest? Amos 3:4. Amos talks a lot about the wild animals of Israel. Amós habla bastante acerca de los leones salvajes ahí en Israel, los animales The salvajes. bear, leones. the lion, the serpent. El oso, el león, la serpiente. Right. Lions and leopards migrated in and out of the Jordan Valley. Leones, leopardos entraban, salían, migraban hacia el valle del Jordán. Jeremiah 4 verse 7. Jeremías 4, verso 7. Also about the lions. Habla de leones también. Jeremiah 12 verse 5. Jeremías 12, verso 5. How will you do in the jungle of the Jordan? Dice Jeremías 12, 5. ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? The lion coming up from the Jordan. El león sube del Jordán. So that's you should take note of that when you're reading Old Testament stories that are taking place in these areas. Noten esto, hermano, cuando estén leyendo historias del Antiguo Testamento que se llevan a cabo en estas áreas. Since people did not fear the Lord sent lions among them. 2 Kings 17 verse 25. Segundo de Reyes 17, verso 25, como la gente no temía al Señor, el Señor mandó leones. Okay. So, one of the curses Entonces, una de las maldiciones for Israel if they did not obey the Lord, para Israel, maldiciones para Israel si no obedecían al Señor, Deuteronomy 7:22, Deuteronomio 7, 22, the Lord will take away the nations before you little by little. el Señor va a quitar las naciones delante de ustedes poco a poco. Sorry, I said that wrong. Perdón. This is when the Lord is going to send them into the land. Esto es cuando el Señor lo va a mandar a la tierra.
They don't go in and win just real quick overnight. Ellos no entran y ganan la batalla, ¿verdad? De la tierra, no la conquistan de la noche a la mañana. So the Deuteronomy 7:22 says this. Deuteronomio 7:22 dice esto. The Lord will take away those nations little by little. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco, So that the wild beasts do not grow too numerous. para for que you. las fieras del campo no se aumenten contra ti. That's one reason the campaign was slow. If you slaughter all the people at once, you can't inhabit those cities. Esta es la razón por la que la campaña militar era lenta, ¿verdad? Si usted venía y destruía todas las personas, iba a ser imposible habitar las ciudades. So the wild beasts would take over. Porque las bestias salvajes vendrían, ¿verdad? Como si ya no hay nadie, With las nobody bestias there. salvajes, como no hay nadie, entonces entrarían las bestias salvajes ahí. That tells you there was a lot of forest, Eso a les lot of dice wild beasts. a usted que había bastante bosque, había bastante animal, bastante fauna. So God says, I'm going to send you in little by little, you take the land. Entonces Dios dice, los voy a Okay. meter, ¿verdad? Voy a echar las naciones delante de ustedes poco a poco para que ustedes You puedan conquer a habitarlas. city Conquistan una ciudad, and you keep the stuff. retienen lo que hay en esa ciudad. You see how they're working the farmland so you can take it over. Miren cómo ellos trabajaban las Okay. tierras de cultivo para That que ustedes takes lo hagan. time. Eso requiere tiempo. To re-inhabit the cities they were supposed to destroy. Para volver a habitar las ciudades que ellos se supone tenían que The destruir. people, not the building. Las personas, ¿verdad? Tenían que destruir las personas, no las edificaciones. Okay? las They were to casas. take the city Ellos iban a tomar and the la ciudad, farmland iban a tomar las tierras de cultivo. slowly so that the beast wouldn't overtake them. Poco a poco para que las bestias salvajes no vinieran y entraran ahí. Okay. Leviticus 26:22. Levítico 26:22. I will let the wild beasts among you. Voy a dejar las bestias They will rob you of your children salvajes entre ustedes. and destroy your cattle. That's the judgment. Enviaré a ustedes bestias fieras que les arrebatan sus hijos y destruyan su ganado y los reduzcan en número. Este juicio. Hosea 13:7. Oseas, capítulo 13, en el verso 7. I will be to them like a lion as a leopard in the way of the road. Yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino, los acecharé. So, I hope that helps you in rethinking what the Jordan area would look like during the time of the Bible. Espero que esto les ayude para saber, entender un poquito cómo se miraba el área del Jordán en los tiempos bíblicos. Okay? I never knew that growing up. Yo nunca supe de esto en lo que yo crecí, You see modern pictures of Israel, and it wasn't like really in Bible times. ¿verdad? Usted ve imágenes de modernas de Israel y no es lo que era en tiempos bíblicos. Okay? So, remember in the north, we begin with the Hula Valley. Entonces, en el norte empezamos con el Valle Ula. Okay? It's not mentioned in the Bible as the Hula Valley, No se menciona but obviously it was there. en la Biblia de esa manera, pero obviamente estaba ahí. And it was very fertile agriculture because of its being watered all the time. Entonces, So, se daba buena agricultura ahí porque estaba siendo regado ese valle. by the way, it's still active with earthquakes even today. Y hasta el día de hoy todavía hay actividad sísmica. Then the Sea of Galilee, Luego tenemos el mar de Galilea, was at about 800 feet below sea level? ¿Verdad? 600 feet below sea level. 600, 800 pies bajo el nivel del mar. It can be 12 miles long and 4 to 7 miles wide. Puede ser de 12 millas en su parte más larga, ¿verdad? De largo, de 4 o 7 millas en su parte ancha. Remember, it has several names. Acuérdese, el mar de Galilea tiene varios nombres, In the Old Testament, it's called the Sea of Chinnereth. ¿verdad? Se le conoce como el mar de Cineret en el Antiguo 'Cause Testamento, it's shaped like a harp. ¿verdad? Tiene una forma como de una arpa.
Okay, it's called the Sea of Tiberias Se le conoce como el mar de Tiberias. in John 6:1, Juan 6:1, John 12:1, Juan 12:1. because of the city Tiberias on its west Por- coast. se le pone ese nombre también por la ciudad de Tiberias que estaba en la parte occidental. We'll look in our time when we study the New Testament, we'll look more at the cities around the Sea of Galilee. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento vamos a ver más las ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea. Chorazin, Bethsaida, Capernaum, Corazín, Betsaida, Capernaum, and Beishan. Besán. Okay? So, and we mentioned all the ports on the Sea of Galilee. También hablamos de los puertos que están The en el mar de harbors. Galilea, ¿verdad? Los puertos. That Jesus, the disciples, and others would go in and out of these harbors in the Sea of A Galilee. donde Jesús, sus discípulos, otros entraban y salían, ¿verdad? Del mar de Galilea y tenían que ir a través de ciertos puertos. The first time I ever saw the Sea of Galilee La primera vez que yo vi el mar de Galilea was at night. fue por la noche. We came to Tiberias, Llegamos ahí a Tiberia and I went over a parking lot and looked at the Sea of Galilee, y recuerdo haber ido a un parqueo, vi el mar de Galilea and there were like 4-foot waves and wind, y había viento, olas de 4 pies de altura. rough. Era algo tremendo. And the next morning, Y la mañana siguiente, before the sun came up, antes de que el sol saliera, I ran down there to ¿Verdad? see the sunrise. fui ahí para ver la salida del sol, It was like a sheet of glass. hermano, y era como un mar de cristal. You think about the storms on the Sea of Galilee, they still happen. Piensa en las tormentas en el mar de Galilea que todavía hasta el día de hoy suceden. A storm on Galilee is not a miracle. Una tormenta en Galilea no es un milagro. The miracle is Jesus walking on it and calming it. El milagro es Jesús caminar sobre esto y calmarlo. He's in control of the timing of it. Él está en control del tiempo. That's his miracle. Ese es el milagro. Okay? Obviously, he's in control of all of it. Obviamente está en control de todo. You have hot air that comes off of the east Tenemos aire caliente que viene and will rise very fast and del- cause a storm real del quick. este, se levanta rápido, causa una tormenta. Okay. And then lastly, we go down to the Dead Sea. Y finalmente vemos el mar muerto. Okay. The Dead Sea. Mar muerto. You can see here's Jericho, Ustedes pueden ver aquí está Jericó, all right, on the northern part, and you can see how the water would run into the Dead Sea. en la parte norte. Miren cómo el agua llega al mar muerto. And you can see it from Jerusalem. Ustedes lo pueden ver desde Jerusalén. Because you're up high, you Okay. can look down Porque estás arriba en Jerusalén y se to puede the ver southeast and see hacia el sureste y the ver, Dead. Or the Salt Sea. o el mar salado se le conoce también. In Ezekiel, it's called the Eastern Sea. En Ezequiel se le llama el mar oriental. In Deuteronomy 4, verse 49, it is called the Araba. En Deuteronomio 4:49, el Arabá. It's even called by the Arabs the Sea of Lot. ¿Verdad? In Arabic, it's the Sea of Lot. En árabe, el mar de Lot, Okay, 1,300 feet below sea level, 1,300 pies bajo el nivel del mar, 47 miles wide. 47 millas Excuse me, long. de 47 largo, miles long. 47 millas de largo, 7 to 8 miles wide. 7 a 8 millas de ancho. Okay. So that's what? It's as long as from here to Comayagua, as the crow flies. Sí, tal vez como de aquí a Comayagua, ¿verdad? Su Just to get an idea. longitud, solo para tener una idea. Okay. Now, so you see, this is what it looks like today. Y así como se ve en la actualidad. Okay, this obviously the level has gone down and allowed this lower area to be visible. ¿Verdad? Obviamente ha bajado más el nivel y se deja que esa área pueda ser más visible, esa área, ¿verdad?
ya que ha bajado más el nivel, esa área ahora es visible. But that would have been the Dead Pero Sea. todo eso hubiera sido el mar muerto. And the stories of Sodom and Gomorrah and Lot take place here. Las historias de Sodoma y Gomorra y Lot, ¿verdad? Obviamente se llevan a cabo ahí. Been some great archaeological finds of cities at the lower end of the Dead Sea that might have been those cities. Se han encontrado restos arqueológicos que pueda dar lugar a pensar que tal vez ahí eran esas ciudades. Do you remember when the Mesopotamian kings came down to Sodom and Gomorrah and they captured Lot? ¿Se acuerdan los reyes de Mesopotamia cuando bajaron a Sodoma y Gomorra y capturaron a Lot? ¿Se acuerdan? One of the cities they mention is En-Gedi, Una de las ciudades que mencionan es En-Gadi, which is here. que es justo ahí. So we know that those cities were in that area. Entonces sabemos que esas ciudades estaban en esa área. And after God's judgment, they just disappeared, covered, burned up. Y después del juicio de Dios desaparecieron, fueron cubiertas, ¿verdad? Se quemaron. So when Lot looks down in that area, Entonces cuando Lot, it's not the cities that he wants. ¿verdad? Vio esa área, no es la ciudad en la que él quería. What does he want? ¿Qué es lo que quería él? The pasture land. ¿Verdad? Las tierras de cultivo. Because he tells Abraham, this is not enough for us. Porque, ¿recuerdan? Con Abraham, ¿verdad? Dice, no, esto no es suficiente para los dos. So they separate. Se separan Okay? But all that land changes after the y judgment. después del juicio toda esa tierra cambia. Okay? So, and then further south, obviously, we have the Arabah. So that's the Jordan Valley. Y más al sur tenemos el Arabá. Esa es la descripción del Valle del Jordán. Okay. Down here is probably where Sodom and Gomorrah were. Probablemente aquí en esta parte de abajo es donde tal vez estaba Sodoma y Gomorra. They've uncovered some cities under all of this. Han descubierto ciudades bajo And they do match the biblical record. bajo esa región que están más o menos conforme a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Can you imagine that earthquake that God caused to destroy all of that? ¿Se imaginan el terremoto que Dios causó, que destruye todo eso? Okay. Then, of course, you have the Arabah going south. Y tenemos hacia el sur el Arabá. All right? So, by the way, here's some of the archaeological sites along the Dead Sea. Miren, estos son sitios arqueológicos junto al Mar Muerto. Where there's quite a few actually, quite a few of these old cities that the archaeologists are working on. Hay varias ciudades, si ustedes se fijan acá, en las que están trabajando los arqueólogos. Zor was spared by God. ¿Verdad? Esta ciudad fue una ciudad que fue perdonada por Dios, ¿verdad? Dios. So Genesis 13, Lot settled in the cities of the valley and moved his tents as far as Sodom. ¿Verdad? Vemos nosotros Génesis 13, ¿verdad? Lot movió sus tiendas hasta Sodoma. Okay. You can see today the sea is dried up, ¿Verdad? Ven ustedes a donde el mar se ha secado acá. which allowed the archaeology here. Y esto ha permitido que se den los hallazgos arqueológicos. Because the sea dried up, they found these cities. Porque el mar se ha secado, es que han encontrado estas ciudades. And you know, it's famous for salt. Saben ustedes que esto es conocido por su sal. Lot's wife was turned into a pillar. Ahora la esposa de Lot. La esposa de Lot termina convirtiéndose en una estatua de sal. And do you remember the story when the kings came down and captured Sodom and Gomorrah and they took Lot away? ¿Se acuerdan la historia donde los reyes del norte vinieron y capturaron a Lot? Abraham chased them. ¿Verdad? Y Abraham vino y los persiguió. Okay. So, that is the Jordan Valley. Bueno, ese es el Valle del Jordán. Now we move to the eastern plateau. Ahora movámonos hacia la meseta oriental. So you have these three lines on your map that you're drawing. Miren, acuérdense, tenemos estas tres líneas. Coastal plain, mountain range, La llanura costera, Jordan Valley. la cordillera
montañosa central, ¿verdad? El Valle del Jordán, now the eastern plateau. ahora la meseta oriental. Okay, so you can see it's flat here on the top. Vemos nosotros que en la parte de Okay. arriba es plano, But as you get closer to the Jordan Valley, pero en lo que se acerca más al Valle del Jordán, you have runoff, tenemos nosotros este territorio ahora, some major rivers that we'll talk about that run off into the Jordan River. a donde hay ríos, ¿verdad? Que terminan en el río Jordán. Okay, so there were 3 tribes that settled on this side. Tres tribus vinieron y se establecieron ahí. So you have en a ese lado. lot of stories and wars that took place on the eastern side. Entonces tenemos bastantes historias, ¿verdad? Y guerras que se dieron ahí en el lado oriental. It was also famous for the King's Highway. Fue también famoso o conocida, ¿verdad? Por el camino de los reyes. If you were going north and south, you went the way of the sea, Si usted iba de norte a sur, iba por el camino del mar, or you came around and went on the King's Highway. o se podía llegar al camino de los reyes, Which is mentioned in Scripture. que se menciona también esto en las Escrituras. Okay? So, beginning in the north, Comenzando entonces desde el norte, you see this area, vemos esta área, Bashan. Basán. All right? So you want to write that down in the north. Así que quieren escribirlo ustedes. We're working our way south. Estamos en el norte y vamos de norte a sur. This was ruled by King Og in Numbers 21, En Joshua 12. Número 21, Josué 12. Okay. El rey, ¿verdad? Estaba ahí gobernando. The Israelites were able to conquer the kings on the east. Los israelitas pudieron conquistar los reyes del este. And then a half tribe of Manasseh was given this territory. Media tribu de Manasés recibe este territorio. In ancient times, it was known for its oak trees. En el tiempo de la antigüedad, ¿verdad? Era conocido por sus robles. Ezekiel 27:6, Ezequiel 27, verso 6. Zechariah 11:2. Zacarías 11, verso 2. Okay, so up here it was known for the oak trees. Entonces aquí arriba era conocido por estos robles. And then closer to the Sea of Galilee, it's known for its pasture land, the cows of Bashan. Y cerca del mar de Galilea es conocido por sus tierras de cultivo, ¿verdad? Las vacas de Basán. Okay. You can see here on this topographical map where Bashan would be. Pueden ver ustedes en este mapa topográfico donde está Basán, Oak trees and pasture land. ¿verdad? Los robles, tierras de pasto, de cultivo. Okay. So here's how we're dividing the regions. Así como dividimos nosotros las regiones. First, Bashan. Tenemos a Basán, You should be able to identify this. deben de ser capaces de identificarlo. As we move south, En lo que vamos más al sur, we come to Gilead, llegamos a Galaad, which means rough. que significa severo, Okay. It's that what we call the Transjordan area. ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como el área de Transjordania. Reuben and Gad occupied this area. Rubén y Gad ocuparon ese territorio. Jacob and Laban camped here. Jacob y Labán acamparon ahí. Okay. So you know these regions, it helps you understand the story. Y si usted conoce estas regiones, obviamente le va a ayudar a entender las historias. Okay, then we move a little further south here to this area called Ammon Luego nos movemos un or poquito. Ammon. Luego nos movemos un poquito más abajo y vemos esta área Okay. que es el área de Amón. And they're condemned along with the Moabites for cursing Israel. Condenados los de Amón Right. junto con los moabitas por maldecir a Israel. When Israel comes up on the east side, Cuando Israel viene del oriente o del este, they have to confront the Edomites, the Moabites, the Ammonites. tienen que confrontar a los idumeos, a los amonitas, ¿verdad? And they will be thorns in Israel's side for centuries. Van a ser por mucho tiempo
estos pueblos van a ser espinas al costado de los israelitas. Now, this last area here is Moab. Esta última área que tenemos nosotros acá es Moab. Okay. Moab also treated Israel roughly. They refused them to pass through their land. Moab también trató de manera severa a los israelitas, ¿verdad? No dejaron que pasaran por su tierra. Who's a famous Moabite? A un moabita famoso, Ruth, Moabite. moabita famosa. Yeah. And he sent for somebody to curse the Israelites. Mandó a este otro moabita You famoso, remember that story? mandó a maldecir a los judíos. ¿Quién fue? Balac Calls for Balaam llama a Balaam over in Persia ahí en Persia to come all the way over and curse. para que vaya a maldecir a Israel. Okay. So, by the way, Balaam ended up blessing Israel. Y dicho sea de paso, recordamos que Balaam, en vez de maldecir, bendijo a Israel. And then below Moab, we have Edom. Y abajo de Moab tenemos nosotros a Edom. Okay? So, Amos, chapter 4, verse 1. Amós, capítulo 4, en el verso 1. All right? Talking to the women, Hablando a las mujeres, he says, you are cows of Bashan. les dice, ustedes son vacas de Basán. So he's comparing the hefty women Comparando a estas mujeres, ¿verdad? who sit around and tell their husbands what to do. Estas mujeres robustas, hermosas, ¿verdad? Comparándolas con esto. He says, you're like those fat cows in Bashan. Y les dice, ustedes son como esas vacas de Basán. Yeah. ¿Sí? Okay. Micah, chapter 7, verse 14. Miqueas, capítulo 7, en el All right. verso 14. He says, the flock of your possession, you dwell in the woodland, and they feed in Bashan. Dice Miqueas capítulo 7 en el verso 14, dice, apacienta tu Right. pueblo con tu callado, el rebaño de tu Read heredad. Micah 7:14 and see the geography in this verse. Miren la geografía aquí en este verso. Miqueas 7:14. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el campo pasado. You see the geography in that verse? Ahí está la geografía en ese verso, miren. Okay. Nehemiah 13:23. Nehemías capítulo 13 en el verso 23. The Jews had intermarried with the Moabites and the Ammonites. Los judíos se habían casado con los moabitas, con los amonitas, And he got so mad he pulled their hair out. y se enoja tanto que hasta les arranca el pelo. You remember reading that? ¿Se acuerdan de haber leído eso? Read that in Nehemiah 13. He pulls their hair Si out. usted lee eso en Nehemías 13, se va a dar cuenta de lo que hizo Nehemías. 1 Kings 11, verse 7. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 7. Solomon built a high place for Salomón, the idol of Moab. Salomón levanta un altar a los ídolos de Moab, Which is east of Jerusalem. que está al este de Jerusalén. And an idol for Molech. Y Molech, también un ídolo a Moloch, the idol of Ammon. el ídolo de Amón. Wow. You could look out of Solomon's house and the temple Usted podía ver la casa de Salomón y el templo, and look across the valley y podía ver al to the otro Mount of lado Olives, del valle al monte de los olivos, and there were idols to the Moabite and Ammonite gods. y habían ídolos ídolos a dioses moabitas, amonitas. Yikes. Ay. Ay, ay, ay. Okay, so
you should identify Bashan, Entonces ya deberíamos de ser capaces de Gilead, identificar Basán, Galaad, Ammon, Amón, all right? And then Moab luego Moab and Edom. y Edom. Now, if you see this river here, the Arnon River, Ahora, si ustedes ven el río Arnón, you need to know that. necesitan saberlo, Events happen on this river. porque en ese río se llevan a cabo cosas. All right. Cosas pasan ahí. And you see the brook Zered, the Zered River. Y también ven el Sered, Okay? el río Sered. Those are the boundaries of Moab. Pero son las fronteras, por así decirlo, de Moab. And then Edom was south of the Zered. Edom, que estaba al sur de este río Sered. Okay? Moab was Lot's firstborn, the son of his firstborn daughter. Remember that incest? ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes del incesto de Lot, ¿verdad? Con su hija, ¿verdad? De ahí salió Moab. And they were related to the Ammonites, the other son born because of it. Y ellos estaban relacionados con los amonitas, ¿verdad? Otro hijo de Lot producido por el incesto. And they harassed Israel from the beginning. Y estuvieron estos pueblos, ¿verdad? Molestando a Israel desde el comienzo. See, those sins have centuries of effects. Esos pecados, hermanos, tienen efectos que continúan por siglos. Okay? How would he have ever known what he did and how long those effects would take? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber todo lo que su pecado iba a traer los siglos venideros? ¿Verdad? Edom was called the land of Seir, Genesis 32, verse 3. En Génesis capítulo 32, Okay, en el verso 3, as we noted, it's from the Zered River south. vemos Génesis 32, en el verso 3, cómo Okay. se conoce, dice, envió Jacob a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Its así se conoce. capital was Selah. Su capital, Sela. All right. The Edomites were descendants of Los idumeos eran descendientes de Esau. Esaú. Esau continued to give problems to, Y Esaú continuó Jacob. dándoles problemas a Jacob. okay? Saul had to fight the Edomites. 1 Samuel 14. Primero de Samuel 14, ¿verdad? Saúl tuvo que pelear con los edomitas o idumeos. David finally conquered them in 2 Samuel 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, David los conquista. All right. By the way, do you remember King Herod? Si ustedes se acuerdan, el rey Herodes. What was his designation? Herodes, ¿cuál era su designación? ¿Cómo se le designaba? ¿Cómo se le llamaba? Herod the Idumene. El idumeo. Edom. Idumeo. You hear it? So even the Edomite Herod is bothering Israel at the time of Jesus' birth. Incluso para el tiempo del nacimiento de Jesús tenemos a un idumeo ahora molestando a Okay. los israelitas. Because the Idumeans had moved over into the southern part of Israel by the time of Christ. Porque para el tiempo de Cristo estos idumeos se habían movido a la parte sur de Israel. Okay? So, starting in the north, Entonces, comenzando en el norte, what do we have? ¿qué es lo que tenemos? Coming down the eastern plateau, De norte a sur en esta meseta. Basán. Bashan, then Luego tenemos a Gilead, Galaad. then Luego tenemos a Amón. Ammon, then Luego tenemos a Moab, Moab. Y then tenemos a Edom. Edom. Okay. Now you're familiar with the major regions of Israel. Ahora ya están familiarizados, hermanos, con las regiones más grandes. But you all principales knew de that Israel. before you came, Pero no podían hacerlo antes de haber venido a la clase, ¿verdad? right?
All right. Any questions about these major regions? ¿Preguntas acerca de estas regiones principales? Is that helpful? ¿Les es de ayuda esto, hermanos? Okay. It will be as you read your text. Y lo va a hacer en lo que ustedes leen el texto. Okay. Let's take a break. What time is it? Oh, yeah. Let's take about a 15-minute break. Vamos a tomar un break de 15 minutos. Okay. So be back at 9. I tell you what, we'll be back at 9:30. 9:30, vengan a las 9:30.
let's get started. Cuando él diga. What do you say? He's got a question, so when Okay. Q&A. I'm ready. Any questions? Muy bien, vamos a So tomar far. ahorita preguntas. Si hay alguna pregunta, Okay, one ahí hay una question. pregunta. La pregunta es, en Génesis 13, ¿verdad? Él mencionó de que, bueno, la Biblia menciona que Lot vio la llanura, ¿verdad? del Jordán. Entonces ahí tengo una duda si es que él mencionó que Lot imaginó eso. Entonces no sé si el escritor está solo relatando o realmente existió la llanura. Ok, Génesis 13, él creo que vio, no dice que imaginó. Genesis 1. Genesis 13. Vamos a ver. Sí, dice que vio. Okay, so his question is it's Genesis 13:10. Is Moses saying that he just imagined the plains of the Jordan, or he literally saw? Oh, he literally saw it. No, literalmente lo vio. Sí, Yeah. 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 Yeah, it did So exist. It did exist. that's my point I was trying to make Ese era earlier. el punto que estábamos tratando de hacer anteriormente. The Dead Sea did not look like it did. El mar muerto When- no se miraba como se mira. It looks like it does now because of the judgment on the cities of Sodom El mar and muerto se Gomorrah. mira como se mira ahorita por el juicio sobre Sodoma y Gomorra. So when Lot looks down from the mountains Entonces cuando Lot ve esa llanura desde la montaña and he sees all of that land y ve toda esa tierra, down below, ¿verdad? Toda esa tierra que estaba abajo, he says, él dice, look at verse 7, verso 7, there was strife because of the livestock. hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Okay? Plus there were Canaanites in the land. Habían cananeos en la tierra So he says, hey, let's separate. y dice, bueno, separémonos. Verse 9. Verso 9, Okay? You get to choose left or right. tú puedes escoger a la derecha o a la izquierda. Verse 10. So he looks down in the valley of the Jordan, Verso 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, and it is watered. que toda ella era de riego, Okay? Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. dice como la tierra del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, It was- antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Do you see that? ¿Ven eso? Then it was like the garden of the Lord. Era Okay. antes de eso era como el huerto de Jehová. So the destruction, remember God sent fire from heaven and earthquake to destroy those cities. Dios manda fuego del cielo, un terremoto para destruir estas ciudades. So what happened was that earth opened up and it heaved and moved. Y lo que pasó es que la tierra se abre, obviamente hay movimientos, Probably volcanic fire goes up, comes down on the tal vez cities. fuego, ¿verdad? De volcanes, ¿verdad? Se levantan, Alright. cae sobre la ciudad And you end up with a big, nasty hole. y terminamos con un hoyo horrible ahora. All right? Now, some of this, we don't have a movie of it, so we're guessing. No tenemos una película de lo que sucedió, así que obviamente estamos Alright. en el terreno de la especulación, ¿verdad? And then it begins to fill up with water. Y luego este hoyo horrible que quedó después de todo eso, And it empieza a becomes- llenarse de agua, A hot desert area. se convierte en una área desértica, ¿verdad? So, Caliente. over the centuries, the water that goes in evaporates, leaving the minerals. A lo largo de los siglos, el agua que llega, viene, se evapora, deja el sedimento, los minerales, la sal, And the salt. ¿verdad? Y la sal. Yeah. All right? Sí, probablemente ya cuando se escribe esto ya ha habido cambios en esa llanura. Más
interesante porque Moisés es quien está escribiendo. Dios le está mostrando, le está revelando esto que probablemente ni él vio, ¿verdad? Es una revelación de Dios, de lo que pasó con el huerto y aún con esto de la historia de Abraham. Entonces es interesante porque no tenemos que confiar en las escrituras. O sea, no tenemos que esperar ver, sino lo que la palabra de Dios revela y dice de lo que era. Is he preaching? Está predicando el hermano, ¿verdad? Está predicando, está bien, hermano. No, sí, sí, correcto. It's a long. Yeah. Yeah. He has a comment. He was just commenting. What was the comment? So his comment was, so yes, Moses did not see this, so he was speaking before of what Lot saw before. Yeah. Sodom. Yeah, Moses is writing from está escribiendo sources. De fuentes, ¿verdad? De fuentes. Yeah. De fuentes. Ujú. Obviously from the Lord Obviamente la fuente principal del Señor, ¿verdad? and from sources. Y de fuentes, ¿verdad? Abraham's Registros. family passed down the story La familia de Abraham Yeah. pasó a la siguiente generación su historia, because it happens well before 400 years before the Exodus. ¿verdad? Porque pasa 400 años antes del Éxodo, Yeah, during the time of the patriarch. durante el tiempo de los patriarcas. Yeah. Good point. Buen punto, hermano. Yeah. El mar de Galilea es agua dulce. ¿Cómo llega el río Jordán y acaba en el mar muerto? Ok, para ver si entendí tu pregunta. El mar de Galilea, sí, obviamente es agua dulce, ¿verdad? ¿Y cómo termina salado en el mar muerto, dices? Ah, es que el mar muerto no tiene salida, ¿verdad? No tiene salida de agua, entonces todo el agua se acumula ahí. Okay. So how does since it's from the Sea of Galilee comes the water, but it ends up salt water in the Yeah. in the Dead Sea. So how does that happen? Because of evaporation. ¿Verdad? Sucede lo mencionó, la evaporación. So the water evaporates, leaving the minerals, El agua se evapora y deja los minerales, which includes salt. que incluye la sal. But since it's also a sea, there's water there, and it's because there's no way out of the. Yeah, there's no exit for any water to flow out of the Dead Y Sea. no hay salida, ¿verdad? Del mar, ¿verdad? No hay salida de agua de ese mar, ¿verdad? O sea que todo el agua se contiene ahí, no hay salida y lo que se evapora, el agua que se evapora, lo And que, there's lo not a que queda es lot sal. of expensive material there. No hay material, ¿verdad? Que pueda ser bueno para What's o left útil. is salt and ash, Lo que se queda es ceniza, lo que se queda es sal ahí en el mar. which is used. ¿Ah? ¿Con qué, hermano? Con el mar, digamos, con el Mediterráneo. No, hermano, no. What? No, there's no connection with the Mediterranean, right? No, No hay conexión con el there's no Mediterráneo. connect. The water No. can't leave. Es que, hermano, es que el agua no puedes, o sea, el agua llega ahí y todas las fuentes de agua tienen que tener una salida, ¿verdad? Para que fluye, tiene que fluir. No fluye nada fuera de ahí, de ese mar, por eso es que se queda salado. There's no river that flows out of the No hay Dead Sea. ningún río que salga de ahí para que saque todos los sedimentos. Si hubiera alguna salida, podría sacar todos los sedimentos, la sal, Yeah. pero como no hay salida, por eso es que se It's queda ahí. 6 times saltier than the ocean. 6 veces más salado que el océano. So when I swam in it, ¿Verdad? Yo nadé ahí. you can't sink. Usted no se puede hundir. You just lay on the top of the water like this Usted because flota ahí en el agua. No se puede hundir. it's so thick ¿Verdad? with salt and minerals. Tan espeso, ¿verdad? La sal, los minerales ahí. Okay, Muy bien. all right. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, There's another. one more.
algún vado. So do people know where the crossing of the Red Sea was? Because some people mock, that Well, story. when we hit historical geography, we're going to look at that. Cuando lleguemos a la geografía histórica, vamos a ver un poco de eso. The Exodus, the conquest, El that's éxodo, part of la historical conquista, geography. esa parte de la All right. geografía histórica. So we have two more things to look at with physical geography. Dos cosas más que tenemos que ver con respecto a la geografía física. Bodies of water and the mountains. Los cuerpos de agua, ¿verdad? Y las montañas. Now, here, you should know the Red Sea, Debemos de saber ya el mar Gulf of Suez, Gulf Rojo, of Aqaba. Golfo de Suez, el Golfo Okay. de Aqaba. You should be able to identify those on your test. Deberíamos de ser capaces de identificarlo en la prueba. Here are some other rivers I want you to be able to identify. Aquí hay otros ríos que quiero que sean capaces de identificarlos también. Not all of these, No todos, but the ones with the red line. pero los que tienen ahí en rojo, que están en rojo. Obviously, the Mediterranean, the Sea of Galilee, Obviamente el Mediterráneo, Mar de Galilea, the Jordan, and the Dead Sea. el Jordán, el Mar Muerto. We've talked about those. Ya hablamos de estos. But I want you to be able to identify Quiero que puedan identificar these rivers here. estos ríos acá. All right? The Kishon River, you should know where that is. El río Sison, ustedes deberían de ser capaces de saber Right. a dónde se encuentra. In the Jezreel Valley. En el valle de Jezreel. Do I have these listed for you? I think so. Están enumerados estos, si no me equivoco ahí. I think in order, En orden. we have the Mediterranean Sea, obviously. Tenemos el Mediterráneo, obviamente. Then let me skip down here to the River of Egypt. Is that in your notes next? Vamos a ver el río de Egipto. Sí, Ok. ahí lo tienen ustedes. That is not the Nile. Ese no es el Nilo. Cuando hablamos del río de Egipto no estamos hablando del Nilo. It's called the Wadi el Arish. Se llama el Wadi el Arish. Do you see where it is? Miren a dónde está. I'm giving you the land from the river of Egypt. That's not the Nile. It's this river ¿Verdad? Miren, cuando hablamos del río de Egipto no estamos hablando del Nilo, es este río, to the Euphrates. ¿verdad? Al Éufrates. All right. Now, this is pretty interesting. Esto es interesante. If you look at the modern map of Israel, the usted- line goes like this. Si ustedes leen, ¿verdad? Ustedes ven el mapa de Israel, la línea llegaría hasta abajo. Because the Israelites gave this, the Sinai Peninsula, back to Egypt. Los israelitas dieron a la península de Sinaí de vuelta, regresaron en la península de Sinaí a Egipto. Why did they do that? ¿Por qué lo hicieron? Because they knew their geography. Porque ellos conocen la geografía. God gave us Dios nos dio this land all the way to the border of Egypt, esta the river tierra of Egypt. hasta la frontera del río de Egipto. Okay, so that's the Wadi El Arish. You should be able to identify that. Entonces este es el Wadi el Arish o el río de Egipto. Ustedes deben de ser capaces de identificarlo. Okay, and there were those 5 rivers that ran into the Shephelah. Y hay 5 ríos que los conducen o llegan hasta el All Shephelah. right, you should identify at least 3 of those: Por lo Ajalon, menos 3 de estos ustedes deben de ser capaces de identificarlos: el Ajalón, Sorek, el Sorek and Elah. y el Ela. Okay, and the reason is several biblical stories happen ¿Y here. por qué deben de ser capaces de identificarlo? Porque varias Ok. historias bíblicas, relatos bíblicos se llevaron a cabo ahí. Important ones. Importantes, relatos importantes. Somebody says Brook of Elah, you should know where it is. Alguien dice el arroyo de Ela. Bueno, ustedes tienen que saber dónde está. Sorek, associated with Samson. Sorek, Elah, associated with Goliath ¿Verdad? and Con David. Sansón, Ela, ¿verdad? Asociado con David y Goliat And other stories. y otras historias. Okay? You should know the Kishon River. También deben de ser capaces de conocer o de identificar el río Sison. Okay? And then over here on the east,
Y luego para el este, Okay? Beginning in the north, the Yarmouk River. comenzando en el norte, tenemos el río Yarmuk. You're going to see pictures of all this, but I want to get it in front of you first. Van a ver imágenes de esto, hermanos, pero quería ponérselo ahorita. Okay? And then you come down to the Jabbok River. Luego llegamos al río Jaboc. The Jabbok River. Okay? This is where Jacob wrestles with God at Penuel on the Jabbok River. Aquí es a donde Jacob peleó con el Señor, ahí en Peniel, Ok. ¿verdad? En el río Jaboc. And from the Jabbok south is Ammon. Y de aquí, de Jaboc para el sur, está Amón. So it's a marker for the northern boundary of the Amorites. Y esto es para los amorreos, ¿verdad? Una delimitación en su Okay? frontera. So on the east we have the Yarmouk, Entonces, hacia el este The tenemos Jabbok. el Jarmuk, el Jaboc, and then we go down here to the Arnon. el Jarmuk, el Jaboc, y ahora vamos al Arnón. These are big valley gorges with a river in them. Estos, hermanos, es un río acá que está en medio de Okay. este paso. In Deuteronomy chapter 2, Deuteronomio, capítulo verse 2. 24, the Israelites crossed the Arnon. En Deuteronomio 2, verso 24, los israelitas cruzaron el Arnón. Okay? It was also known as the Wadi Medjib. También conocido como el Wadi Mejiv. Okay? What is a wadi? ¿Qué es un wadi, hermanos? Un wadi. Do you un have wadi. the same term in Spanish? Wadi. Vadi. Do you know what a vadi ¿Saben is? ustedes qué es un wadi? It's in the Bible quite often. Está en la Biblia, hermanos. Okay? It's a river that doesn't run all the time, only during the flood season or rainy season. Los wadis o los wadis, ¿verdad? Son arroyos o ríos que no están todo el tiempo, sino que solamente es para el tiempo de la lluvia. Okay? So you have the Wadi El Arish. Tenemos el Wadi el Okay? Arish. Sometimes the river is called the Wadi because it doesn't run year round. A veces hay ríos que se le conoce como el Wadi, ¿verdad? Porque no están corriendo todo el tiempo. Okay? And then finally we have the Zered River. Tenemos también el río Sered. Okay? It means the brook of willows. Este es un arroyo también. Okay? Numbers 21, the Israelites crossed here. Número 21, ¿verdad? Vemos que los israelitas cruzaron ahí. Okay? And Deuteronomy 2 also. Deuteronomio 2 también lo menciona. And by the way, this begins the area of Edom, south of the Zered. Y aquí comienza el área de Edom al sur de Okay. Sered. So those are four important rivers on the east side. 4 ríos importantes, hermanos, al este. The Jabbok, El Jaboc, I'm sorry, the Yarmouk, perdón, el Yarmuk, the Jabbok, Jaboc, the Arnon, Arnón and the Zered. y el Sered. Okay, we can zoom in on the Arnon and the Zered. You can see here, Y ustedes pueden ver acá incluso, it's a deep gorge. ¿verdad? Cómo es un And valle the profundo. Zered. So the Israelites would have come this way. Entonces los israelitas hubieran venido Ok. por este lugar. And the King's Highway went right around this. La carretera del rey iba alrededor de esto. So those are the rivers I really want you to know. Estos son los ríos que yo quiero que ustedes puedan identificar. Kishon, El Sison, and then we'll do Ajalon, el Ajalón, Sorek, and Elah. el Sorek, el Ela, And then Yarmouk, el Yarmuk, Jabbok, Jaboc, Arnon, el Arnón, Zered. el Sered. Okay, you know this. I know you do. Y yo sé que ustedes lo saben ya. You can see on this map, they're defined.
En este mapa ustedes ven cómo está definido. See these major rivers. Okay? Any questions about those? Vamos a ver, pregunta. All right, you should be able to identify this Gulf of Suez, Deben de and ser capaces de identificar el Golfo Gulf de of Suez, Aqaba, Acaba and here the river of Egypt. y el río de Egipto. Okay? So that gives you another perspective. Esto les da ahora otra perspectiva. And there would be the Arnon and the Zered. Y ahí tenemos el Arnón, el Sered. All right. Any questions about those? ¿Preguntas acerca de esto? You should know those. All right. Then finally here with physical geography, I just want to mention the major highways. Ahora, en la geografía física, ¿verdad? Seguimos viendo, quiero que podamos estudiar las carreteras. Okay. And we've made mention of the way of the sea. Hablamos del camino del mar, Okay. Coming out of Egypt, saliendo de Egipto, through Gaza, a través de Gaza, Joppa, Jope, Megiddo, Megiddo, and then to Damascus. y llegando hasta Damasco. That was the way of the Es sea. el camino del mar. Okay. There were other roads. Habían But these were otros the main ones. caminos, obviamente, ¿verdad? Pero este era el camino principal o la carretera principal. And then the King's Highway. Tenemos el camino del rey, ¿verdad? Okay. La carretera del rey. Isaiah 9 verse 1 mentions the Via Maris, the way of the sea. Isaías 9:1 habla acerca de la Vía Maris, Okay. o el camino del mar. Down here in the south, it's called the way of the Philistines. En el sur vemos el camino de los filisteos. Exodus 13:17. Éxodo 13, verso 17. God said, I'm not going to send you the way of the Philistines, Dios dice, no lo voy a mandar por el camino de los filisteos, dice Dios, but instead they ended up wandering in the desert. sino que más bien terminaron vagando en el desierto. Okay? And then the King's Highway, obviously, Tenemos el camino del you would rey, come around this way. ¿verdad? Que iba a venir por este lado. And then the King's Highway and the way of the sea met in Damascus. El camino del rey y el camino del mar llegaban a conectarse ahí en Damasco. And from there, you would go on up the Fertile Crescent Y de ahí subían hasta Ok. el creciente fértil, and on up the Mediterranean. ¿verdad? Hasta el Mediterráneo. There is another road you can see. It's called the Way of the Patriarchs. Hay otro camino, otra carretera que se conocía como el camino de los patriarcas. It's less defined, Está menos definido, except around Jerusalem, from Jerusalem to Bethlehem, a menos que vaya usted de Jerusalén a Belén, to Hebron, a Hebrón and then to y Beersheba. hasta Berseba. Okay, that's the way of the Ahí patriarchs. está más definido, ¿verdad? El camino de los Because patriarcas. when we read about Abraham Cuando and Isaac Leemos de Abraham, Isaac, and Jacob Jacob, and Joseph, José, they're up and down this highway. van y vienen por el camino de los Okay? patriarcas. Jerusalem, Bethel, Jerusalén, Betel, Hebron, Hebrón, Beersheba. Berseba. So that we could call the way of the patriarchs. Este es el camino de los patriarcas. Okay? So, those are your major roads. Estas son las carreteras principales. All right? So we have rivers and roads and one last. Tenemos ríos, tenemos carreteras y una característica más que nos falta. What would that be? ¿Cuál sería? Mountains. Montañas. Okay? So there's a few mountains that you need to Entonces, know. hay montañas que necesitamos conocer. Okay? And you can put those, draw them on one of your maps, Pueden ponerlas, dibujar or en sus note mapas, them on one of your atlases. o anótenlo en alguno de sus atlas. Okay? So I have them here as dots. We'll begin with Mount Hermon in the north. We've mentioned it. Comenzamos con el Monte Hermón en el norte, 9,200 feet or 2,800 meters. 2.800 metros. Okay, it's the highest mount. Es el monte más alto. Hermon means abrupt. El- Abrupt. El monte Hermón means what? Abrupt. Abrupto. Yeah. And it's also called the eyes of Israel.
Y esto, a este monte se le conoce también como los ojos de Israel, You know, from there you can see into Damascus porque de ahí usted puede ver a Damasco and back down into Israel. y también de ahí puede ver a Israel. Okay, so you need to know where that Así is. que necesitan saber dónde queda. There's another mountain right here Hay otra montaña acá, called Mount Merom, este es el monte Merón, all right, or Meron, el monte Merón. depending on your translation. It's the site of Joshua's victory over the northern kings. Es el lugar de la victoria de Josué sobre los reyes del norte, It's 1,200 meters, ¿verdad? 1200 or about metros 4,000 feet. o 4000 pies. Okay, and then we mentioned this, Mount Carmel, También hablamos de Monte Carmelo and its range about 12 miles like this. y la cordillera que más o menos mide 12 millas. Mount Carmel itself is 546 meters. El Monte Carmelo a 546 metros. It's the dividing altura. line between Asher and Manasseh. La línea divisoria entre Aser y Manasés. Carmel means fruitful land. Carmelo significa tierra fructífera. Okay, it's also called the orchard of God, Jeremiah 46:18. Jeremías 46, verso 18, ¿verdad? Nos da el nombre también. Now, by the way, a couple years ago, my wife and I drove along the Carmel Range. Mi esposa y yo unos años atrás viajamos por la cordillera de Carmelo. You can see off into the valley, Usted puede ver a menudo al and then valle off to the door. o puede ver hacia Dor. Okay? So, next we have Mount Tabor. Lo And this is siguiente, Monte Tabor, part of the Jezreel Valley. parte del valle de Jezreel. It's actually in it. Está de hecho ahí. Okay? So, again, when we look at historical geography, we're going to see the events that happened here. Cuando vemos la geografía histórica, vemos los eventos que suceden ahí. Deborah instructed Barak and 10,000 men to ¿Verdad? assemble here. ¿Verdad? Débora instruyó a Barak y a 10,000 hombres Ok. para que se reunieran ahí. In Hosea chapter 5 verse 1, Oseas capítulo 5, verso 1. Israel had set up an idolatrous shrine on Mount Tabor. Israel había levantado un santuario idólatra ahí en Monte Tabor. Wow. And then just a little south, you have Mount Gilboa. Y al sur, un poco al sur, Monte Gilboa. Okay. By the way, I can't do that. Did I mix that up? I got to zoom in. Hang on a minute. Sometimes I get. Yeah, I did mix it up. Sorry. There. No, Gilboa's here. Entonces tenemos a Gilboa acá. Okay, this is Mount Tabor, Entonces aquí está Tabor. and then we go to Mount Mora, the second one right there. Y tenemos a la colina de Moré. Okay, the hill of Mora, La colina de Moré, about 500 meters. como 500 metros. Okay, then you have Gilboa. Luego tenemos Right a here. Gilboa. Okay, so these three, Tabor, Y estos tres, Tabor, Mora, More, Gilboa, Gilboa. lots of events happen around Muchos these mountains. eventos suceden ahí. Okay. Matter of fact, Mount Tabor, most believe would be the site of the Transfiguration. El monte Tabor, la mayoría cree que es el lugar donde se dio la transfiguración. Okay. Then, as we move south into the Sumerian hills, Luego nos movemos al sur, hacia las colinas de Samaria, you have these two mountains, Mount Ebal and Mount y Gerizim. tenemos ahí el monte Ebal y Ok. monte Gerizim. Between these two mountains is the city of Shechem. Entre estos dos montes está la ciudad de Siquem.
And it's the site of Jacob's well. Es el lugar donde está el pozo de Jacob. Mount Ebal El monte Ebal is where Moses pronounces a curse, es a donde Moisés pronuncia una maldición, the curse on those on Israel if they disobey. la maldición sobre Israel Okay. si ellos desobedecían. Ahí da él las maldiciones si Israel desobedece. Remember, he tells Joshua, when you guys get in the land, go to Mount Ebal and Mount Gerizim, Y acuérdense, Moisés le dice a Josué cuando entren a la tierra renew the prometida, covenant, vayan a Ebal y vayan a Gerizim, renueven el and pacto pronounce the blessings and the curses from these two y mountains. pronuncien las bendiciones y maldiciones de estos dos montes. Okay? After the Israelites defeated the people in Ai, Después de que los israelitas derrotan, ¿verdad?, al pueblo de Acai, Joshua builds a monument on Mount Ebal. Josué construye un monumento ahí en Ebal. Joshua 8. Josué capítulo 8. Mount Gerizim. Ahora, el monte Gerizim Okay, they're right next to each other. You can stand on one side and look at one and look at the other. están uno al lado del otro, se puede parar usted de un lado, ¿verdad?, y ver al otro lado. Okay. That's the sacred mountain of the Samaritans. Este es el monte de los samaritanos, el monte sagrado de los samaritanos. John 4, verses 5 and 6. Juan 4, versos 5 y 6. Mount Gerizim. Monte Gerizim. Actually, the Samaritans, even to this day, believe that's the real Mount Moriah. De hecho, los samaritanos creen hasta el día de hoy que este es el monte Moriah. So, then we have Mount Nebo. Look down here. Tenemos también el monte Nebo. Miren aquí abajo. Obviously, Moses climbed here to see the land because he was not allowed to enter. Moisés sube ahí para ver la tierra, porque ustedes se acuerdan, no se le permitió a Moisés entrar a la tierra. Deuteronomy 32, he died on the Mount Nebo. Deuteronomio 32, Moisés muere en monte Nebo, Okay, it's about 800 meters high. más o menos 800 metros de altura. There's a tradition in the book of Maccabees, Hay una tradición en el libro de los Macabeos, Second Maccabees, segundo libro de Macabeos, that Jeremiah hid the ark at Mount Nebo. que Jeremías escondió el arca ahí en el monte Nebo. And then over here we have Mount Zion, Tenemos abajo ahí el monte Sión, or the city of David, or Jerusalem. o la ciudad de David, They're Jerusalén. used interchangeably. Se utiliza de manera intercambiable estos términos. The first reference to Mount Zion Primera referencia a monte Sión, is 2 Kings segundo libro de Reyes, 19:31. 19:31. Okay. And that was the site of the Temple Mount. Era el lugar a donde estaba el templo. Okay. Right above it was Mount Moriah, where Abraham would have offered Isaac. Justo ahí, ¿verdad? Está el monte Moriah, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, a donde lo iba a ofrecer. 2 Chronicles 3, it's where Solomon builds the temple. Segunda de Crónicas 3, es a donde Salomón, entonces ahí edificó el templo. Mount Zion, Mount Moriah, used interchangeably. Monte Sión, monte Moriah, se utilizan intercambiablemente. Okay, and then opposite of Zion is the Mount of Olives. Y al lado opuesto de Sión tenemos nosotros el monte de los Olivos. Okay, so those are all three together. Entonces, Zion, estos tres están juntos, Sión, Moriah, Moriah, and then across the valley is y luego al otro the lado del Mount of valle Olives. tenemos el monte de los Olivos. One last mountain, which is a natural mountain, Un monte, otro monte natural, ¿verdad? Que down here in the wilderness of Judea lo vemos en el desierto de Judea, is Masada. es Masada. Has anybody heard of Masada? ¿Alguien ha escuchado de Masada? What happened there? ¿Qué pasa ahí en Masada? Okay. 70 after Christ, the last fortress of the Jews against the Romans. Right, yeah. So Herod built that Herodes, de hecho, lo Between- construyó
36 and 4 BC. ¿verdad? Entre el 36 y el 4 So antes de it Cristo. was a natural flat mountain, Era una planicie, de hecho, And- una montaña, una parte plana. but he built cisterns and palaces. Y It's él construyó amazing. cisternas, palacios, increíble. And people had to haul the water up there to fill his Y cisterns. las personas tenían que subir agua para llenar las Amazing. cisternas. And then there was the last holdout for the Y Jews sí, fue el último refugio para los judíos during the revolt. durante la revuelta. And the Romans built a ramp so they could get up to the top. Y los romanos construyeron rampas, ¿verdad?, para subir. And when the Jews realized they were going to be Y captured, cuando los judíos se dieron cuenta que iban a ser capturados, I mean, there were 8,000 Roman soldiers below tenían 8,000 soldados romanos abajo. and months of siege against the Masada. Meses donde estuvieron ellos sitiados ahí en Masada. On April 15th, 73 AD, Y abril 15, en el año 73 después de Cristo, they decided to jump off the cliff instead of being slaves of Rome. decidieron saltar por el precipicio, ¿verdad?, en vez de ser esclavizados por los romanos. Only 2 women and 5 children hid themselves and were saved. Solo 2 mujeres y 5 niños se escondieron y sobrevivieron. Lived to tell the story. Vivieron para contar la historia Josephus writes about y it. Josefo escribe acerca de ello. Okay? So that was a sad day in Un día Jewish triste. history. En la historia judía, día triste. Okay? There is another set of mountains I want you to. Oh, here, you remember we talked about the Lebanese mountains up here? ¿Se acuerdan que hablamos de las montañas del Líbano? Okay? There's Hermon, and then you had the Mount Lebanon. Tenemos Hermón, acá tenemos los montes del Líbano. Here we zoom in on Mount Zion, Aquí vemos el monte Sión, ¿verdad?, más de cerca. Moriah. Tenemos a Moriah, Sometimes it's all called the city of David. ¿verdad? Muchas veces a toda esta área se le conoce como la ciudad de David, You see the Kidron Valley, el valle de Cedrón, and the Mount of Olives is straight across from where the temple would have been. el monte de los Olivos, ¿verdad?, donde hubiera estado ahí, vemos que ahí donde hubiera estado el templo, en el monte Moriah. Do I have Mount Seir in your notes? No, I haven't seen it. Okay. You might want to write this one in. Escriba este otro monte, hermano, It was the capital of Edom, la capital de Edom, way down here, Mount el Seir. monte Seir. You've heard of Petra and that whole Ustedes han area. escuchado de Petra, Okay? Down in this area. Petra. Okay? There's the Lebanese mountains. Ahí tenemos los montes, las montañas del Líbano. Okay, so you need to be able to identify all those that I just mentioned. Entonces quiero que puedan identificar todo lo que les he mencionado. All right? So you'll have a map with the names and you with a number beside it. Entonces van a tener un mapa con el And número al you lado. put the number Pongan el número where it goes. y a dónde va. It's pretty easy. Fácil. Okay? So, now you know all of this. Ahora ya conocen más de ahí que You should be more familiar with the land of Israel. deberían de estar mucho más familiarizados con la tierra de Israel. Okay? Should we review it one more time? Lo repasamos una vez más. Okay, what is this? ¿Qué es lo que encontramos acá? Llanura costera. And what's in the top? ¿Qué hay en la parte de arriba? Akko, Aco, Dor, Dor, Sharon, Sarón, Filistea. okay? And then we have, what's this? Luego tenemos, ¿qué es eso? La cordillera central, correcto. What are these mountains? ¿Y estas montañas acá? Mount of Galilee, high and low, upper and lower. Upper, lower. And then what are these? Y aquí, Mountain of Samaria, down here. y más abajo,
Ephraim. E- Ephraim, Well, monte de- yeah, there's a little spot in here, the mountains of Ephraim. Ahí tenemos los montes de Efraín acá. And then you have Y the, luego tenemos los Judean. okay. What's this area down Y here esta área de called? aquí abajo, Negev. Then we have, what's this y area? aquí esta otra área, Jordan Valley. What's this? ¿Qué es lo que tenemos arriba? Hula Valley. El valle de Ula, Galilee, Jordan, Jordan, Dead Sea. What's down here? Araba. All right, what's this side? ¿Y este otro lado? Eastern Plateau. La meseta oriental. What's up here? ¿Qué tenemos arriba? And then next. Después, Galaad. And then Galaad. what? Y luego, Ammon, y después, Moab. Moab. Moab's here. And then Edom. Edom. All right. Very good. Muy bien. Very good. Okay. All right. So that concludes our physical geography. Y eso concluye nuestra geografía física. So we'll take a quick break, Vamos a tomar un break rápido. 15 minutes, 15 minutos. and then we'll begin historical Y geography. comenzamos con la geografía histórica. Okay?
Historical geography. Geografía histórica. Okay. Well, remember, everything really starts in Mesopotamia. Recuerden, todo comienza realmente en Mesopotamia. And these kings in southern Mesopotamia. Y estos reyes en la parte sur de All right. Mesopotamia, Sumer, Akkad, Sumeria, Akkad and Ur. y Ur. Okay. So, the history of Abraham will La- begin there. La historia de Abraham comienza ahí. He's born around 2166 BC. Nace en el 2166 antes de Cristo, Okay. alrededor de esa época, That's a long time ago. hace bastante tiempo atrás. And God calls him, Dios lo llama, why? ¿por qué? To test his faith. Para probar su fe. Right? He came from an idolatrous background. We Viene read de that. un trasfondo idólatra, But God has chosen him pero Dios lo ha escogido, and called him. lo llama. And we read in Joshua 24:2 that he was from an idolatrous background Leemos en- before God called him. Leemos en Josué 24:2 que él era de un trasfondo idólatra antes de que Dios lo llamara. Okay? So God is now shifting his work from Mesopotamia with Abraham over to Canaan. Entonces ahora Dios está moviendo su trabajo de Abraham y No. Mesopotamia a Canaán. All right. So Abraham is called from Ur, Abraham es llamado de Ur, which was on the Euphrates que River. estaba en el Éufrates. It had walls and a canal around it, Tenía murallas, tenía un canal alrededor, temples, ahora habían templos, ziggurats, era sigurats, like you have in Copan. como los que se tienen en Copán, ¿verdad? Okay. Esas como pirámides. Yeah. So, in the late 1800s to 1960, there was a lot of archaeology done there. Entonces, al final de los 1800, a mediados de los 1900, se dio bastante arqueología. Leonard Woodley, Leonard Woodley he did a lot of excavations there. hizo bastantes excavaciones ahí. You see his helpers Miren las personas que estaban ayudándole en esta digging down excavación. through the remains. Excavando en los Okay. restos arqueológicos. Woolley found harps. Willy encontró arpas. Look at these images of gold. Miren que estas imágenes de oro, These were canes ¿verdad? and things you would hold in your hand. Estos eran bastones, ¿verdad? O cosas con las que usted apoyaba su mano, bordones. So the reason we're showing these is this was an advanced society. Ustedes ven, esta era una sociedad realmente avanzada. Libraries and Bibliotecas. I remember when I was a little boy and I heard Sunday school stories. Recuerdo siendo niño escuchando las historias de la escuela dominical. And in those days we had flannel graphs. Y en aquellos días, ¿verdad? Y así sucede hoy también, todavía había flanelógrafos. Do you remember those? ¿Se acuerdan los flanelógrafos usted? Little carved out No, people they would stick ¿No on se the... acuerda? Bueno, eran unas imágenes Okay. como de cartoncillo que se pegaban ahí, ¿verdad? But they were always guys in sandals who looked poor. Y siempre eran personas en sandalias, ¿verdad? Se miraban raras, pobres. You know? Así se miraban, ¿verdad? En sandalias, pobres, pobres. But they weren't. Pero realmente al ver esto, no necesariamente eran así. Look at some of the vase here Miren estas vasijas acá, and the tables. ¿verdad? Estas mesas. This is a woman's headdress. Miren esto que llevaba las mujeres en la cabeza. Okay? Helmets, knives, Cascos, cuchillos. okay? Table pieces which told stories. ¿Verdad? Miren, esto acá ustedes pueden ver que en esta imagen, estas eran piezas que contaban historias. And then they would have tablets that told stories. Iban a tener también piezas de piedra, ¿verdad? Que donde tenían inscritas ahí Of historias, course, they had idols, ídolos, sin duda. images of fertility.
imágenes de fertilidad. Okay, they had these ziggurats. Tenían estos sigurats. So you can see how big the city was as well. Y pueden ver lo grande que era la ciudad. Okay, so that was Ur. Esta era Ur. And the temple of Ur, look at that. Miren el templo de Ur. Okay, this is where Abraham comes from. De aquí es donde viene Abraham. Okay, we don't tend to think of the culture he comes out of. Casi que no pensamos nosotros de la cultura de donde él salió. Genesis 11:31. Génesis capítulo 11 en el verso 31. Abraham journeyed 600 miles from Ur to Haran. Abraham viajó 600 millas desde Ur hasta Harán. Okay. Genesis 11:31. Abraham took, or Terah, Abraham's father, took him Génesis 11:31 y tomó tarea a Abraham, and Lot, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, and they headed out as far as Haran and settled there. y salieron, ¿verdad? Salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. So you can see here, Pueden ver ustedes acá. and by the way, you have available now the Bible Atlas Y tienen disponible, hermanos, el Atlas bíblico through WhatsApp. a través de WhatsApp. La hermana Esther, Ok. la que quiera que se lo mande, se lo puede mandar. So you have these similar, every day I'm going to be giving you more. Que cada día se le va a estar Ok. dando más. So now Mari is not mentioned in Scripture, Ahora, but there's a lot of excavations that have been done there. Se han hecho bastantes excavaciones aquí en este sitio de Mari, ¿verdad? Que no aparece en la Biblia, pero mucha excavación se ha hecho ahí. Just like in Ur, so we know what the world was like in those days. Así como se ha hecho en Ur. Entonces tenemos una idea de cómo era el mundo en ese tiempo. And they came to Haran. Y llegan a Harán. Okay? From there, they go to Canaan, Genesis 12, 1 through 7. Y de ahí van a Canaán, Génesis 12, del 1 al 7. After Abraham's father died, Después de que muere el papá de the Abraham, Lord said, Go to from your el country Señor le dice, vete de tu tierra to the land which I will show you. y de la casa de tu padre a la tierra And que te here's that mostraré. great promise. I will make you a great nation, bless you. Y aquí está esta gran promesa, haré de ti una gran nación, te bendeciré. If someone curses you, they'll be cursed. Si alguien te maldice, lo maldeciré. Okay, down in verse 5. Thus they came to the land of Canaan. Verso 5, llegaron a la tierra de Canaán And he passed as far as the site of Shechem. y pasaron por Siquem. There's the oak of Moreh there. Ahí está el encino de Mori. But there's always the reminder Pero siempre está el recordatorio there were Canaanites in the que land. habían cananeos en la tierra. Okay? So the Lord appeared to Abraham and said, To your descendants I will give the land. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. So there at Shechem, Abraham built an altar. Entonces ahí en Siquem, Abraham edificó un There was a altar, sacred oak tree at Shechem where he builds an altar. ¿verdad? Había ahí un encino en Siquem a donde construyó, edificó este altar. So he would have come down the King's Highway, Entonces él hubiera venido por aquí por la carretera o la vía, el camino del rey. you remember that Jabbok River? ¿Se acuerdan el río Jaboc del que hablamos? That's where you would enter and go straight to Shechem. De ahí es a donde se entraba para ir a Siquem. Now, over the years, you can see all these archaeological sites Ustedes pueden ver estos sitios arqueológicos a lo largo de los años que se ha Where- trabajado ahí. where they began to dig way back in the 1930s. A donde comenzaron a excavar allá en los 1930. And so here's the route. Esta es la ruta. Abraham would have followed the water, Abraham iba a seguir obviamente la ruta del the agua, Euphrates. el Éufrates. And up here in this area, Y en la parte de aquí arriba de esta área, that's where you had all these archaeological sites. ahí es going donde se tienen todos estos sitios arqueológicos. Okay. He would have been at Haran, Él hubiera pasado por come Harán, down through Aleppo and Ebla. bajando por Alepo, Ebla. Okay. By the way, you see this Ebla here? Miren Ebla acá.
This is the remains of Ebla. Son los restos So these were big cities. de este sitio. Estas eran ciudades grandes. They were big cities. Look at the library that was found at Ebla. Miren todos esta biblioteca, I ¿verdad? think it was 20,000 tablets the archaeologists uncovered. Si no me equivoco, 20,000 escritos en piedra encontraron, tablas en piedra, escritos en piedra encontraron. Look at that. So he could have stopped and read a book. Pudo haberse parado para leer un libro. Okay? Did you ever think about that? The kind of cities that he traveled through? ¿Se imaginan ustedes ahora la clase de ciudades por las que por las que Abraham viajó? And here's some of the tablets that they Miren, found. aquí hay unas tablas de piedra. Now, Haran today looks like Este es this. el día, Harán, el día de hoy. So Abraham journeys into Israel Entonces, Abraham va hacia Israel to en su viaje, Shechem. a través de Shechem. And this begins the patriarchal period, Esto comienza entonces el periodo que se conoce como el periodo patriarcal, 2091 to 1800s BC. desde el 2091 a los 1800 antes de Cristo. Look at the movements of Abraham Miren los movimientos de Abraham, up and down the land. de arriba hacia abajo en la tierra. Okay? So in Genesis 12, Génesis 12, in verse 5, they came into Canaan, el verso 5, llegaron a Canaán, to Shechem. bajan a Shechem, Verse 8, verso 8, and then Abraham went to the mountain on the east of y Bethel. luego Moisés pasa a un monte al oriente de Betel. So you can see he's moving further south, Ven ustedes que están moviéndose hacia el sur. and he pitches his tent between Bethel and Ai. or Ai. Planta su tienda entre Betel y Ai. And then in verse 9, he goes all the way to the Negev. Verso 9, Abraham parte de ahí y camina hasta el Negev. Then he goes to Egypt. Luego va a Egipto. Genesis 12:10. Génesis 12:10. There was a famine in the land, so Abram went to Egypt. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. You remember he told a little lie about his Y wife se acuerdan que ahí en Egipto dice una mentira de su esposa while in Egypt? mientras estaba ahí. My sister. No, no es mi esposa, es mi hermana. Now, from there, Genesis 13, De ahí tenemos Génesis 13, he goes back into the Negev. regresa al Negev. Verse 3. From Verse- the Negev as far as Bethel, he goes all the way back to Bethel. again. Verso 3, vuelve por su jornada desde el Negev hasta Betel. This is where Lot separates and sees the farmland, the grazing land, down in the Jordan Y Valley. es ahí donde se separan con Abraham y Lot, ¿verdad? Lot se separa con Abraham y Lot escoge esas tierras de cultivo. Genesis 13. Génesis 13, We read this earlier. ya lo leímos He anteriormente. saw the valley of the Jordan, Vio el valle del Jordán o la llanura del well Jordán. watered, like the garden of the Lord. Era de riego, tierra de riego como el huerto de Jehová. So they separated. Se separan. Genesis 13:12. Génesis 13:12. Abraham settled in Canaan Abraham acampó en Canaán, while Lot moved to Sodom. mientras Lot habitó en la ciudad de la llanura. Okay. Then in Genesis 13, Luego verse 14, Génesis 13, verso 14, we have this promise again. tenemos esta promesa otra vez. All right. Lift up your eyes. Levanta tus ojos. South, north, east, west. Norte, sur, este, oeste. Verse 15. Verso 15. I'll give you the land for your descendants forever. Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para. Verse 17. Verso 16. Walk through the land, Levántate, ve por la tierra, camina por la tierra. north and south, east and west. Norte, sur, este, oeste. I'll give it to you. Yo te la daré. Okay. So this is God's land promise. Esta es la promesa de la tierra So que Dios da. now I did this
years ago, Años atrás hice esto yo. but just so you have an idea, Y solo para que tengan una idea, Abraham is in the black. Abraham, lo vemos nosotros en esa línea And you negra. remember the kings of the north came down and they captured Lot. Los reyes del norte, si ustedes recuerdan, bajan, capturan a Lot. Abraham took 300 and something men and went up and got Lot back. Abraham llevó a 300 hombres y vino y recupera a Lot. Okay. And, then the angels went down to Sodom and Gomorrah. Si recordamos, los ángeles bajan a Sodoma y Gomorra. So you see all the travels through the land with the patriarchs. Ustedes ven todo el viaje que los patriarcas hicieron en la tierra. Then we read in Genesis 13:18 Luego leemos en Génesis capítulo 13, verso 18, that Abram goes to Hebron, que Abraham va a Hebrón, from Bethel to Hebron. de Betel a Hebrón. Now, it's pretty interesting here. Y es interesante acá. Okay, these are the earliest war events in Scripture. The earliest one, the kings who take Lot. Que estos son los eventos de guerra más antiguos que vemos nosotros en el relato bíblico, ¿verdad? Cuando los reyes vienen y van y capturan a Lot. Look at Genesis 14. Miren Génesis Follow ahora along. 14 y sigan conmigo. Look at all the geography here. Mire toda la geografía acá. It came about in the days of the king of Shinar. ¿Verdad? That's Babylon. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar. Okay, and these kings of Elam. Los reyes de Elam. All right, they made more war with Sodom and Gomorrah and Zoar. Hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, So Abraham chases them and wins. contra el rey de Zoar también. Y Abraham viene y los And persigue. y all the gana. way to verse 18, you have the geographical route of Abraham. Y hasta el verso 18 vemos nosotros la ruta geográfica de Abraham. So they moved up and down the land. Así que movían de arriba para abajo en la tierra. By the way, look how far away the kings came from Miren desde dónde venían los reyes to capture Sodom and Gomorrah. para capturar a Sodoma y Gomorra. That's a long way. Un camino largo realmente estos Okay. reyes. So Abraham rescues them, Abraham los rescata. and he travels through these areas: Mount Hermon, Damascus, Hobah. Abraham rescata a Lot, ¿verdad? Y pasan por todas estas áreas, Hermón, Damasco. Right. By the way, I showed you these pictures of Sodom and Gomorrah earlier. Ya habíamos visto estas imágenes de Sodoma y Gomorra anteriormente. There's a picture of Zoar Hay una imagen de Zoar and where the archaeological finds were. a donde se encontraron estos restos arqueológicos. Okay? So that's just Abraham. Y este solo es Abraham. He moved a lot. Abraham viajó You know. bastante, se movió So bastante. here's a suggestion. Aquí hay una sugerencia. Whenever you're reading a Bible narrative, Cada vez que usted lea una narrativa bíblica, get a map vaya, consiga un mapa and get a pencil. y consiga un lápiz. You'll be surprised with the movement Se va a sorprender con la in these cantidad stories. de movimiento que hay en las historias. Okay? Real surprise. ¿Verdad? Se va a sorprender bastante. In the little book of Philippians, there are 7 journeys. En el libro de Filipenses hay 7 viajes. Do you know that? ¿Sabían? There are 28 journeys in the Christmas story. Hay 28 viajes en la historia de Navidad. Okay? So, the Bible is a book about movement. La Biblia es un libro de mucho movimiento. Look also back here. So, Abraham, Entonces mire aquí Abraham, he hangs around Hebron, está cerca de Hebrón, Beersheba. Berseba, He lives for a while in Gerar, vive en Gerar, Bethel, Betel, Shechem. Siquem. Okay? So he spends most of the time in the south. Pasa la mayor parte de su tiempo en el sur. Okay?
Then in 2066 BC, Luego en el 2066 antes de Cristo, Isaac is born. Isaac nace. That takes us to Genesis 21. Eso nos lleva a Génesis 21. All right. And again, Sarah, the wife of Abraham, Y Sara, la esposa de Abraham, she dies and is buried in Hebron. muere, es enterrada en Hebrón. And by the way, the cave of Machpelah, which she is buried in, was bought from some Hittites. Y la cueva donde ella fue enterrada, en Macpela, fue comprada de unos heteos. Okay. So, now we come to Isaac. Ahora miremos a Isaac. Abraham sends for Rebekah. Look how far, all the way back to Haran, to get a bride for Isaac. Miren cuánto se tuvo que recorrer para encontrarle una hija a Isaac. That's a lot of travel. Una esposa, perdón, a Okay. Isaac. And then Esau is born Luego nace de ahí in Esaú 2006 BC, en el 2006 antes de Cristo, along with Jacob. junto con And Jacob. You know their story. Ustedes conocen la historia. Okay. By the way, yeah, so Jacob then goes to Haran. Jacob va ahora a Harán. Remember, he's there for 20 years Y ustedes recuerdan que está ahí por 20 años, to work for his wife. trabajando por su esposa. All right. Then he returns. Luego regresa. Notice this. And he comes to this area Llega después a esta área, along the Jabbok River. justo al lado del río Jaboc. And Laban, remember Laban chased him. Y Labán, ¿se acuerdan ustedes que lo persigue? Then they made a deal. Luego hacen un trato. And Jacob was left alone, Genesis 32:24, Y Génesis 32, 24 se queda solo. and he Jacob, wrestled with God. y pelea con Dios, lucha And he- con Dios. And he called the place Peniel. Y llamó el lugar Peniel. Okay? This is Peniel right here, Aquí está Peniel. on the Jabbok River, which goes into Israel, or En into the en valley. el río Jaboc que entra hacia el valle. Okay? You remember Jacob and Esau met up later on ¿Se acuerdan que Jacob y Esaú se vuelven a encontrar? and made peace. Y hacen la paz, se reconcilian. Then we move to the time of Joseph. Luego nos vamos al tiempo de José. By the way, Jacob's born in 1859 BC. Jacob nace en el 1859 antes de Cristo. And they are, and then you have the Joseph story. Luego tenemos la historia de José. Okay? Look at this. Remember, he was taken by Ishmaelites, ¿Se acuerdan que José fue llevado por ismaelitas, relatives, ¿verdad? Parientes, and he was hauled into Egypt. llevado entonces hacia Egipto? You know that whole Joseph Y ustedes story. conocen la historia. Joseph is born in 1916 BC. José nace en He's 1916 sold by his brothers antes de Cristo, vendido por sus hermanos. in 1899 BC. Vendido por sus hermanos en el 1899 antes de Cristo. And all this happens around the city of Dothan, Y todo esto se lleva a cabo alrededor de la ciudad de in the Dotán, hill country of Samaria. ¿verdad? En el país de Samaria. Okay? So, you know, they serve. Ustedes saben, entonces, You remember his brothers meet him in Egypt because of a famine. God is using the climate. ustedes la historia, ¿verdad? Sus hermanos se vuelven a encontrar con José por causa del clima, ¿verdad? Allá en Egipto. He meets his brothers, Ellos van hacia él, ¿verdad? Sin Ok. saber que era él. and then they're kept in bondage. Y ahí es a donde ellos permanecen, después Israel permanece ahí en Egipto, ¿verdad? En su esclavitud. su And we know cautiverio. exactly
when the Exodus took place. Sabemos exactamente cuándo se llevó a cabo el 1 éxodo. Kings chapter 6 verse 1 Primero de Reyes, capítulo 6, verso 1. specifically says the Exodus was 480 years prior to Solomon's fourth year. Dice que fue 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Okay? So no problem with that date. Así que no hay problema con esa fecha. 1446 BC. 1446 antes de Cristo. During the time in Egypt, obviously Moses is born. Durante el tiempo en Egipto, Moisés nace. Exodus 2, Éxodo capítulo 2, probably 1525 BC. Tal vez en el 1525 antes de Cristo. And Moses has a trip or two. Y Moisés tiene un viaje o dos. You remember he has to leave because he killed a man and he goes to the Midianites. ¿Se acuerda? Moisés mata a un egipcio, tiene que ir a los madianitas. So look at this Huyendo. map here. Y mire que el mapa acá. These are the journeys of Jacob. Estos son los viajes de Jacob. Look at all this. Esau came up to meet him Esaú viene y lo encuentra at the Jabbok River. en el río Jaboc. And then, of course, Jacob was taken to Egypt. Y luego, obviamente, es llevado a Egipto. But, Jacob, si ustedes but his recuerdan. bones were brought back to Pero Israel. sus huesos regresan a Israel. Here's the travels of Joseph. Estos son los viajes de José. You remember these traders were on their way to Egypt. ¿Se acuerdan? Estos mercaderes iban a Egipto Okay, and they took him y lo llevan. to Egypt. And then Joseph's brothers came and went back. Luego los hermanos de José Okay. vienen hacia él, regresan otra vez. Okay, sorry about that. While in Egypt, the famine. Mientras en Egipto, la hambruna, So Pharaoh said to Joseph, el faraón le dice a I had a José, dream of the fat calves and the skinny calves. tuve un sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. Okay, of course, he interprets it, becomes a leader in the kingdom. Lo interpreta José, se convierte en líder del reino. They made mud brick after becoming slavery out of the straw. ¿Verdad? Y si ustedes recuerdan luego el pueblo, ¿verdad? Pasar los años estaban haciendo ladrillos, ¿verdad? Con lodo y paja. Now just think about all these Jews. Piense usted en todos estos judíos. They went down in few in number, Fueron a but Egipto, they came out a couple million. fueron a Egipto y eran pocos en números. Cuando salieron de Egipto eran un God is par de building, millones. God is building a nation Dios está construyendo una nación. for over 400 years. Por 400 años la estuvo edificando, construyendo. Look at Genesis 15, Genesis 15:18. Mire Génesis 15, verso 18. Notice this verse, it's very amazing. Y esto es increíble. On that day, the Lord made a covenant with Abram. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, I will give you the land. diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Oh, wait. 13, verse 13. Which one am I? 15, 13. Oh, no. Sorry. 15, 13. No, 15:13. Yeah, start at 13. Miremos desde el verso 13. Know that your descendants will be strangers in the land. Ten por cierto que tu descendencia morará A en tierra land that's not ajena yours. y será esclava ahí, en una For tierra. 400 years. Serán esclavos ahí, oprimidos I will 400 judge the años, nation mas también a la nación a la cual servirán, that juzgaré you will yo. serve. Okay? Esta nación de ustedes But saldrán con gran riqueza. Abraham, go die. Abraham, ve y muere. Okay? Verse 16. Verso 16. So in the fourth Y en generation, la cuarta generación they will return. volverán acá. Your descendants will come back out of Egypt. Tus descendientes van a salir de Egipto. In the fourth En la generation. cuarta generación. Why? ¿Por qué? Because the iniquity of the Amorite is not yet Porque complete. aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. All right. So God is not only building a nation, but He's going to judge
all the Canaanites and the Amorites, when their sin reaches a level he cannot tolerate anymore. Dios no solamente está edificando una nación, sino que va a juzgar los cananeos, amorreos, cuando el pecado de ellos ya él ya no lo tolere más. That's an amazing verse. Un verso increíble. God let the Canaanites live for 400 years, Dios sacrificing children and everything. Dios dejó que los cananeos vivieran ahí 400 años más, mientras hacían ellos sus sacrificios, ¿verdad? Niños y todo eso. So during those 400 years, the nation is growing in the land of Egypt. Durante esos 400 años la nación está creciendo en la tierra de Egipto. You can see through the dynasties some of the achievements of the Egyptians. Y pueden ver a través de las dinastías los logros de los egipcios, And then the pyramids, las pirámides, amazing engineering feats. una ingeniería impresionante, Okay. The boats, ¿verdad? Las embarcaciones que tenían, okay. The burial chambers for their king. miren las cámaras donde los enterraban a los reyes, Okay. Their writing ¿verdad? Miren su escritura, talks about their kings. aunque habla de sus reyes. Now, obviously the Nile was central to Egypt. Obviamente el Nilo era algo central para Egipto. Okay. This is what the Lord said. Y esto es lo que el Señor dice: When I strike the water of the Nile, it will be changed to blood. Can you imagine cuando that? golpee el agua del Nilo, ¿verdad? Será cambiada a sangre. During the 10 plagues? Esto pasó en las plagas. If you want to know a lot about the Nile, you can read about Egypt in Ezekiel 32 through 36. En Ezequiel No, 32, 31 through 35. 31 al 35, ustedes pueden leer bastante de Egipto. Talks about the monsters of the Nile Habla de los monstruos del Nilo and how God is going to judge Egypt. y cómo Dios va a juzgar a Egipto. 4 chapters on the destruction of Egypt in the last days. 4 capítulos hablan de la destrucción de Egipto en los últimos días. Did you know that? ¿Sabían eso? The judgment of Egypt by Nebuchadnezzar El juicio de Egipto and the judgment on ¿verdad? Por Egypt Nabucodonosor y el juicio de in the Egipto last days. en los postreros días. So the Nile was central Entonces el Nilo era algo central. to the economy and the unity of the nation. A la economía era central, a la unidad de la nación. The Nile had flood seasons. It went up and down. El Nilo tenía temporadas a donde eran temporadas de inundación o You see desborde. how they would measure when the water comes up. They would Miren, ahí measure. estos eran medidores, cuando el agua venía y se salía de su cauce, inundaba, As it came up, then they had more measurements. ¿verdad? En lo que llegaba más arriba, ¿verdad? Tenían más medidas. Of course, the pyramids. Look, Por supuesto, las pirámides. this huge temple was mira que este there at templo- the time of Abraham. Este templo ahí estaba para el tiempo de Abraham. Can you imagine that? ¿Se puede imaginar eso? These temples were there at the time of Y Abraham. estos templos estaban ahí para el tiempo de Abraham. All right. Of course, the children of Israel had to make brick. They were slaves. Por supuesto, el pueblo de Israel tuvo que hacer ladrillos, ellos eran esclavos ahí. Okay. And then these next dynasties Y luego las siguientes dinastías are at the time of the Exodus. están para el tiempo del Éxodo. These are some of the pharaohs Estos son algunos de los faraones and their burials. y sus entierros. Okay. So incredible Egyptian ingenuity. Entonces, vemos el ingenio egipcio, ¿verdad? Increíble. Look at these temples. Miren estos templos. Okay. Incredible. So I have a friend, his name is Doug Petrovich. Yo tengo un amigo, Doug Petrovich. I'm going to bring him here someday. Algún día lo voy a traer. And he just finished a book I was Acaba telling de you about terminar un libro on the ancient Hebrew writing in Egypt. acerca de la antigua escritura de Egipto. So as an Egyptologist, he's been here, studied all these places, and he can just talk for hours about the dynasties of Egypt. Y como egiptólogo, él ha estado en todos estos lugares y puede hablar
por horas acerca de las dinastías de Egipto. Of course, they even have drawings about their armies. Mira incluso, ¿verdad?, estas imágenes de sus ejércitos. Okay, now, here's where it comes into play with Israel. Y aquí es a donde esto entonces se conecta con Israel. Around the time of the Exodus, Para el tiempo del Éxodo you have the Hittite Empire tenemos el imperio de los eteos, and the Egyptian Empire. el imperio de los egipcios. Who's going to control Israel? ¿Quién va a controlar Israel? And plus, you had all these other Canaanite cities all over the place. También había ciudades cananeas ahí. Okay? So, it's during this time even that the Exodus takes place. Es en ese tiempo que el Éxodo se lleva a cabo. I think I showed you these. This is from the Hittite capital. Miren, este es de la capital. Look at those walls and gates. Miren esas murallas, esas puertas de entrada. Okay. Ese era de los eteos. So, just before the Exodus, Justo antes del Éxodo we have records of the kings of Egypt coming up into the land of Israel. hay registros, ¿verdad?, de los reyes de Israel viniendo a Israel. Because they don't want anybody from the north coming down in there. De los reyes de Egipto, ¿verdad?, subiendo a Israel porque no quieren nadie del norte que venga ahí. Okay. So you can read about the battles of Egyptian kings in Israel even before the Exodus. Ustedes pueden leer las batallas de los reyes egipcios, ¿verdad?, e incluso antes del Éxodo, esas batallas que se llevaron a cabo ahí en la tierra de Israel. Okay. So, the Exodus takes place at 1446 El Éxodo entonces sucede en el 1446, on the 14th day of the first month. el día 14 del primer mes. That was the Passover. Eso fue la Pascua. Okay. And the Jews were saved, the firstborns. ¿Verdad? Donde recordamos nosotros que los primogénitos Okay. de los judíos fueron salvados. 1 month and 1 day later, Un mes y un día después. Exodus 16, chapter 16, verse 1. Éxodo 16:1. They arrived in the wilderness of Sin. Llegaron, de acuerdo a lo que vemos nosotros ahí en el relato, Okay. llegaron al desierto, dice Éxodo 16:1, de Sin. 29 days later, 29 días después, they arrive at Sinai. llegaron al Sinaí. Okay. Now, in Numbers chapter 10 and in Exodus, you have a list of all these cities that they went through. En Números capítulo 10, en Deuteronomio, vemos nosotros las ciudades. Not por las que all of pasaron. them can be identified. No todas las ciudades pueden ser identificadas. Okay. So this map that I have before you is the traditional route. Y este mapa que tenemos acá es la ruta tradicional. Somebody asked earlier about the route of the Exodus. Alguien preguntó anteriormente cuál fue la ruta del Éxodo. Okay, we know that they came to Sukkot. Sabemos que ellos vienen por Sukkot, That is mentioned right here. mencionado acá. They left from Goshen, Dejan Gosén, all right? The Sinai Peninsula. dejan Gosén, van por la All right. península de Sinaí. There's a list of cities along the coast here that they visited Y hay ciudades por la costa que ellos visitaron and passed through y por las que pasaron as they come to Mount Sinai. en lo que ellos llegaron al monte Sinaí. Okay. Then, if you remember, they come up to Kadesh Barnea. Luego recordamos cómo ellos llegan a Cades Barnea. And what happened there? ¿Y qué pasa en Cades Barnea? Anybody know? ¿Alguien sabe, hermanos? The spies Los espías go into the land, entran a la tierra, spy it out. miren They go all the way through the land we've been talking about. Miren la tierra, ellos pasan por todo esto que hemos descrito hasta ahorita, por todo eso And pasan. how did they describe it? ¿Y cómo describen esa tierra ellos? Los espías. A land of milk and honey. Yeah. So for all seasons, honey and milk. Entonces- in the winter, when there's no honey, it's bountiful.
Entonces, en toda temporada había esta producción, leche, miel, es decir, lo que Okay. había era abundancia. Oh, but there were some big Pero people in the land. había algunos hombres grandes ahí. Okay, so two of the spies say, no problem, God will help us do it. Dos de los espías dijeron, no hay problema, Dios nos va a ayudar. Who was that? ¿Quiénes fueron? Joshua and Caleb. All Josué y right. Caleb. Now, for the disobedience, Y por causa de la desobediencia, what happens? ¿qué fue lo que pasó? And the lack of faith. Por la falta de fe, ¿qué pasó? They wander for 38 more years. Tuvieron que vagar por 38 años más. Okay? They wander around Kadesh Barnea. Tuvieron que deambular por Cades Barnea. I sent you this map Ya les mandé este mapa that lists all these cities. que enumera todas estas ciudades. Okay? And they come up to Kadesh and then they start wandering in this area. Llegan ahí a Cades y empiezan a andar por toda esta área. Okay? That would be what it looks like. Así es como se hubiera visto. You have these. I sent you these. Y ustedes van a tener esto, ¿verdad? Se los mandé. Okay, now, regarding the actual crossing of the Red or Reed Sea. Ahora, de acuerdo al cruce del Mar All Rojo, right. This is the traditional route. esta es la ruta tradicional. Recently, Recientemente, there are some people who have thought that the crossing took place down here. hay personas que piensan que el cruce por el Mar Rojo se llevó a cabo aquí más abajo. There's even, I was looking this up, there's even a group that believes they crossed the whole Red Sea. Hay un grupo que cree que cruzó por todo el Mar Rojo. Somebody claims to have found chariot wheels down there and some other things. Hay personas que dicen que han encontrado ruedas de carruajes ahí. And one of the reasons is they say, well, up here it just wasn't deep enough. Y unas razones por las cuales ellos dicen esto es que arriba tal vez no era tan profundo. Well, Bueno, the rivers have changed, los ríos han cambiado. okay? So I stay with the traditional route. Yo me quedo con la ruta tradicional. And all of the scholars that I read and even talk to, Y todos los eruditos de los que he leído o he hablado incluso, right now there's not enough evidence ¿verdad? El día de hoy no hay suficiente to evidencia change the para cambiar traditional route. en la ruta tradicional. Okay? And these are some guys that are Old Testament professors at Master's Incluso Seminary hermanos que son profesores del Antiguo Testamento en el Masters and some other seminaries. So y otros seminarios. remember, the internet is good, Acuérdense que el internet es bueno, but be careful. Not everything on the internet is true. pero tengan cuidado porque no todo en el internet es cierto. So there's a lot of stories about they found this bridge underwater that would have been where the Israelites crossed through the Red Sea. I don't believe all Hay that. muchas historias, ¿verdad? Encontramos este puente bajo Okay. el agua, tal vez por aquí pasaron los israelitas. Bueno, yo no creo eso. You got to remember, if that's really true, Tenemos que recordar, si esto es cierto, hermano, that'd probably be on CNN. ¿verdad? Si esto fuera cierto, ¿verdad? Ya estuviera en las noticias, ¿sí o no? Si hubieran encontrado el lugar You know, donde, ¿verdad? if they found chariot wheels down there, that would be on CNN. Si hubieran encontrado ruedas de carruajes, eso ya hubiera aparecido en las noticias, en CNN. So, you know, there's a lot of money to be made to sensationalize the Entonces, Bible. hay mucho dinero que se gana, ¿verdad? Cuando vienen las personas con noticias así sensacionalistas. Okay? You know, how many times has the Ark of Noah been found? ¿Cuántas veces ha sido encontrar el arca de Noé? It's not there. The whole thing, all the ice and the moving, it's taken all that wood away a long time ago. No está ahí el arca de Noé, hermanos. Eso ya, Okay. la nieve, el movimiento, ¿verdad? Ya hubiera eliminado todo eso, arruinado todo eso, destruido todo eso. So just be careful. Así que tengamos cuidado. When you get away from traditional things, Cuando se sale usted de las cosas que son tradicionales, and this is true in theology, esto brothers, es cierto en la teología también, hermanos. if it's new, Si es algo careful. nuevo, novedoso, tengan cuidado. okay? If it's new, be careful. Si es nuevo, tengan cuidado. Now,
following the Exodus and the wandering in the wilderness. Siguiendo el éxodo y el viaje en el desierto, They wandered here around Kadesh Barnea. estuvieron aquí deambulando por Cades Barnea. Then they started making their way to the land. Luego hacen su recorrido hacia la tierra, They go down to Elat. bajan hasta acá You catch the King's Highway. para poder ir hacia la carretera de los reyes, And they come through Edom and Moab. y vienen por Edom y Moab. Okay? Now, they arrive across from Jericho at 1406 BC, 40 years later. Ahora 40 años después, ¿verdad? Pasan por Jericó, en Okay. 1406, And Joshua begins the conquest. y Josué comienza entonces ahí Okay. la conquista. By the way, these are the oasis at Kadesh Miren, Barnea. estos son los oasis en Cades Barnea. This is the route. Look how far the spies went. Miren la ruta, hermanos. Miren cuán lejos llegaron los espías. And they said, man, that's some beautiful land. That looks like Honduras. Y ellos dijeron, esa tierra es preciosa, parece a Honduras. Milk and honey. Leche, So- leche. But think about this. Pero piensen esto. Put yourself, when you're reading these narratives, put yourself in the story. Cuando usted lee esta narrativa, métase en la historia. What are they believing? ¿Qué están creyendo ellos, hermanos? They're believing what their ancestor Abraham said. Ellos están creyendo lo que su ancestro Abraham había dicho. That's why they're rewarded for having faith. Por eso es que ellos iban a ser recompensados por tener fe. They believed God's word. Creyeron la palabra de Dios. Okay? Had Moses not sinned in the wilderness, he Sí. would have gone into the land. Si no hubiera pecado Moisés en el desierto, él hubiera entrado también en la tierra. Okay? So because of that sin, Por they had causa to de este wander pecado, in the wilderness. por causa de su pecado de incredulidad, tuvieron que deambular por el desierto. Deuteronomy 8 verse 4. Deuteronomio 8, verso 4. Your clothes did not wear out, Sus ropas no and se your desgastaron. feet did not swell Sus pies no se hincharon for 40 years. por 40 años. Is that amazing? ¿No es increíble esto, hermanos? Uf. I'd love to have some tennis shoes like that. Yo quisiera tener tenis así que nunca se desgastaran. All right. So, even in judgment, God is blessing them. Incluso en el juicio, hermanos, Dios los está bendiciendo. He's given them food. Él les ha dado comida. Listen to Deuteronomy 8:15. Miren Deuteronomio 8, verso 15. You were led through the great and terrible wilderness. ¿Verdad? Ustedes se les hizo caminar por un desierto grande y terrible, where there are fiery serpents, donde hay serpientes scorpions, ardientes, y Drought. escorpiones, hay sed, no water, no hay agua, who brought forth water out of a rock. y Él te sacó agua de la roca. Okay, so when you see pictures of the wilderness, Cuando vean ustedes imágenes del desierto, you appreciate what Israel had to go through. ustedes ven imágenes del desierto, ustedes pueden apreciar todo lo que Israel pasó. So the children of Israel murmured against Y Moses. los hijos de Israel murmuraron, el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés. Well, don't be so judgmental. You may have murmured too. Pero hermano, no sea tan fácil para juzgar, porque seguro que usted también no sea tan fácil para murmurar, porque seguro que usted hubiera murmurado si hubiera estado también ahí en el desierto. Hey, we murmur if the lunch isn't ready on time. Murmuramos, if the preacher doesn't have that. And the preacher preaches too long. Sí, sí, usted murmura si el predicador predica demasiado. ¿Ah? Okay. So the people murmured against Moses. Y el pueblo murmuró, se quejó contra Moisés. Okay.
Look at this. Miren esto. You remember the Negev? ¿Se acuerdan del Negev? Yeah. Keep going south, it looks like this. Si usted va más hacia el sur, así se ve. All right. Now, this is the traditional site of Mount Sinai. Este es el lugar tradicional del monte Sinaí. You can see, just picture all the Israelites down below the mountain. Imagínese usted a los israelitas ahí abajo del monte, de la montaña. Moses is called up to the top of the mountain. Moisés es llamado a ir a la parte de arriba. Okay. And there was an oasis here, Había un oasis ahí. which is good when you're walking around a desert like that. Cuando está caminando por un desierto así, un oasis, qué maravilloso. Okay. By the way, there's Egyptian images found around Sinai. Miren que hay imágenes egipcias encontradas alrededor de Sinaí. So people had been in the area. Entonces, las personas habían estado en esa área. All right. Listen to this. The people journeyed, and it gives the place names throughout the wilderness. Miren, se dan los nombres, ¿verdad? Incluso de los lugares por los cuales pasaron ellos en el desierto. Wow. I'm sweating just looking at it. Hermano, solo de verlo ya estoy sudando yo del calor. Okay. Remember all the way which the Lord led you for the 40 years. Recuerden por dónde lo llevó el Señor por estos 40 años. Why? ¿Por qué? To humble you, Para humillaros, to prove you, para probarlos, afligirte, para to probarte, know what was in your para heart, saber lo que había en tu corazón, if you would keep his commandments. si habías de guardar o no sus mandamientos. Right? Deuteronomy, Moses says, remember, remember. Deuteronomio, Moisés dice, recuerden, recuerden. Okay. So this is the Jebel Musa, which is the traditional site of Mount Sinai. Y este es el lugar tradicional del monte Sinaí. Moses stayed up here, or a place just like it, for 40 days. Jebel Musa, aquí se quedó Moisés 40 días. Remember, God gave him all the information about the tabernacle. Dios le da toda la información acerca del tabernáculo, Okay? Here at Mount Sinai. ahí en el monte Sinaí. It's interesting, when Moses went up there, Cuando Moisés sube ahí, God said he was going to kill the Israelites. Do you remember that? ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo, voy a matar a los israelitas For their disobedience. por su desobediencia? And Moses says, oh no, God, please don't. Y Moisés dice, no, Señor, por For favor, the sake of your name, por amor a tu nombre, please don't kill them. por favor, no los mates. Twice. 2 veces. Then Moses comes down Luego Moisés desciende and he sees the golden calf. y ve el becerro de oro He goes back up. y sube. You know what he ¿Y says? sabe qué le dice Dios? Kill him, God. Mátalos, Dios. Yeah. Sí. If you read the story, Si ustedes leen la historia, you know, God changed his mind. You know, he relented. miren, Dios viene y se arrepiente del mal que iba a hacer. Don't kill him, God. No los mates, Dios. You know, remember your covenant. Acuérdate de tu pacto. Please don't kill Por him, favor, no God. los mates, Dios. Kill him, God. Y luego ve, se ve, no, mátalos, Dios. So, God never changed. It was Moses who changed. Dios no cambia, es Moisés el que cambia, ¿se fijan? So be careful when somebody says, does God change his mind? Entonces, No. cuando ustedes escuchen que alguien viene y dice, cambia Dios su mente, tengamos cuidado. In their stories, En las historias, it was Moses who changed. en esta historia, el que cambió fue Moisés realmente. Okay. So, you could picture that roughly 2 million Israelites around this ¿Se mountain. pueden imaginar ustedes 2 millones de israelitas en esas montañas? And God gives them the instructions for the tabernacle. Dios le da las instrucciones para el tabernáculo. Okay. And this is a nice picture, sunrise. Y miren esta imagen de la salida del sol. Okay. Well, after their wanderings, Después de su viaje por el desierto, they came up the east side. ya llegan por el lado este. Okay. Moses is still with them. Moisés todavía está con ellos And they conquer the kings on the east. y conquistan los reyes del este. All right.
But before they crossed the Jordan, Pero antes de cruzar el Jordán, what do the tribes Reuben, Gad, and Manasseh ask? ¿qué hacen Rubén, Gad y Manasés antes de cruzar? ¿Qué hacen Rubén, Gad y Manasés? ¿Qué piden Rubén, Gad y Manasés? Yeah, stay in that side. Yeah, Sí. we like it here. No, pues si a nosotros nos gusta acá. Because they saw how hard it would be to cross that Jordan Valley. Ellos vieron lo difícil que iba a ser cruzar por el Valle del Jordán. Animals, Animales, the river. el río. So God says, all right, Dios dice, bueno, tell Moses, you tell them you can stay here, but you have to send your warriors across. Moisés, diles, ok, ustedes se pueden quedar, pero manden a sus guerreros After otro the lado. conquering on the other side, then they can come back. Y después de conquistar el otro lado, los guerreros de sus tribus pueden regresar. And of course, you have the story of Balaam Tenemos la who historia came de Balaam to curse Israel. a maldecir Israel. Because remember, Balak knew what the Israelites had done to the Amorites. Balac sabía lo que los israelitas le habían hecho a los amorreos And he was afraid the Israelites were going to come back and do the same to him. y tenía miedo que los israelitas vinieran e hicieran lo mismo a See él. the Amorites here? Miren los amorreos acá And all the way up here, y aquí arriba, they got King Og. ¿verdad? Agarraron al rey Og. So the Moabites, Los moabitas they're like, whoa, dicen, we're going to be next. no, nosotros somos los siguientes. So I'll hire a false prophet to come Voy a over and curse him. contratar un falso profeta para que venga y los maldiga. But instead of cursing Y en Israel, lugar de maldecir a Israel, what did Balaam do? ¿qué fue lo que hizo Balaam? 4 long blessings. 4 bendiciones largas. And one of those blessings Y una de esas bendiciones, is a star will come from Jacob. en una de esas bendiciones, vemos que dice, una estrella saldrá de Jacob. Remember that when we get to the New Testament. Acuérdense de eso cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Because Balaam was from Persia. Porque Balaam era de Persia, Pethor. de Petor. That's where the wise men came from. De ahí vienen también los sabios. Save that one for later. Así que vamos a guardar eso para después. So, here are the plains of Moab. Aquí tenemos entonces las llanuras del Moab. If you look at them from the top. Si lo vemos desde la parte de arriba, Okay, do you see this area right here? miren esta área acá. What is that? ¿Qué es eso? That's the top of the Dead Sea. Esa es la parte superior del Mar Muerto. This is on the top of Mount Nebo. Y aquí estamos en el Monte Nebo, en la parte de arriba del So Monte Nebo. Moses could look all the way across to the hills of Israel. Moisés podía ver hacia el otro lado, hacia las colinas de Israel, la You see montaña the de Jordan Israel. River down Miren here? el Jordán acá. Now you see how wide the Jordan Valley is. Ahora miren cuán ancho es el Valle del Jordán. Look, Jericho is right there. Jericó se encuentra ahí. And these are the plains of Moab where the Israelites camped Estas out, son las llanuras del Moab, a donde los israelitas acamparon, just below Mount Nebo. justo abajo del Monte Nebo. So we look at it like this. Entonces lo podemos ver así. Here's the plains of Moab. Aquí están las llanuras del Moab. You know that river right there, right? Ustedes conocen ya ese río ahí, Zered, el Sered, Arnon, Arnón, Jabbok, Jaboc, Yarmouk. el Yarmuk. You starting to see the land now? Miren la tierra ahora, ¿lo pueden ver? Okay. So they came up here and then they stopped and they camped in this low area called the plains of Moab. Y acampan entonces en este lugar llamado la llanura del Moab. Okay. So they controlled the east side. Entonces, controlaron el este. Of course, you read all those battles in Numbers. Por supuesto, leen ustedes de estas batallas en el libro de Números. Okay. This is another way to see it. Esta es otra manera de verlo. They went all the way up here, Suben hasta acá, conquered all this. conquistan todo esto. Okay. So now they control the east side. Y ahora controlan el lado este, el lado oriental. And they camp out right there Acampan justo ahí. through Edom, Moab, and Ammon. ¿Verdad? A través de Edom, Moab y Amón pasaron. Okay. So
right here is Justo- plains of Moab, Justo acá en la llanura del Moab, Mount Nebo. Monte Nebo. You can look on a really clear day, you can see all the way over to Y Jerusalem. usted en un día claro puede ver desde ahí hasta Jerusalén, en un día claro. Okay, here is the Jordan. Aquí está el Jordán. Now remember, the tabernacle and the people are right there. Y acuérdese, el tabernáculo y el pueblo están ahí. If you're in Jericho, Si usted está en Jericó, you can see it. usted lo puede ver. Okay? What if you live in Jericho? Imagínese que usted hubiera vivido en Jericó. What if your name is Rahab Y que si su nombre hubiera sido Rahab, and you've heard all the stories y about hubiera the escuchado Israelites todas las historias de Israel. and how they conquered the kings on the east Cómo conquistaron los reyes del este, and how God brought them out of Egypt? cómo Dios los sacó de Egipto. She had faith. Ella tuvo fe. Okay? Just think about that, guy. Piensen en eso, hermanos. You could see that. Ustedes lo podían ver. You could see that army. Podían ver ese ejército. And probably Y probablemente the fire at night and the cloud at day. Probablemente podían haber visto el fuego, la columna de fuego en la noche, la columna de nube en el día. Okay? So, the Israelites camp here. Los israelitas entonces acamparon acá. This is a picture from the Israeli side. Esta es una imagen desde el lado de Israel, There's Mount Nebo. Monte Nebo. Obviously, this is the Sea of Galilee. Obviamente este es el mar de Galilea. And they would have been camped here in the plains of Moab. Y esto, ellos hubieran acampado acá en la llanura del Moab. Okay? So, if you're looking at Mount Nebo, you look straight across to Jericho, right Entonces, there. si usted está en el Monte Nebo, hubiera visto Jericó, In Bethlehem, Belén, Jerusalem. Jerusalén. Okay? Remember, God said, I'm going to give you all these ites. Dios dijo, le voy a dar todos estos eos, Canaanites, cananeos, Perizzites, los feos. Hivites. Okay. So, they're collectively they're called the Canaanites. Y de manera colectiva se le conoce a toda esta gente como cananeos. You have different lists of these people, Tenemos diferentes listas de estas personas. but collectively they're the Canaanites. De manera colectiva se le conoce como cananeos. All right. Here's another view Esta es otra vista from Mount Nebo to Jericho. del Monte Nebo hasta Jericó. All right. Just different ways of seeing it. Diferentes maneras de verlo. Jericho's here. Jericó está acá, Israel's camped out here. Israel está acampado acá, Mount Nebo's up here. el Monte Nebo está acá. There. Okay. So this is where they were before they crossed. Aquí es a donde ellos estuvieron justo antes de cruzar. You could picture the camp of Israel. Remember, it was laid out by Y tribes pueden ver el campamento de Israel que está puesto por tribus, with the tabernacle in the middle. con el tabernáculo en medio. Okay. So the people in Jericho here Las personas de Jericó could see him. lo podían ver. Yeah, so this is looking from the plains of Moab back up to Mount Nebo. Y aquí es la vista desde la llanura del Moab hasta el Monte Nebo, ahí arriba. Here's where they would have camped over here. Aquí es donde ellos hubieran acampado. There's the Jordan River. Ahí está el Jordán. Well, here you can see where they would camp. There's, Miren, ahí ellos hubieran estado acampando. and here's the old Jericho, just this little place. Y ese lugar ahí en círculo amarillo es el antiguo Jericó. Okay. Then there was New Testament Jericho, Luego está la Jericó del Nuevo Testamento. and this is modern Jericho. Y este es la Jericó en la actualidad. Okay? But Jericho, the little city, was right there, Pero Jericó era una ciudad que estaba justo ahí, where that circle is. a donde está ese círculo. Okay? And they could see the Israelites. Y ellos podían ver los israelitas. So let's try to do something. Entonces, intentemos hacer algo. You can see Jericho on this map, Se puede ver Jericó acá en este mapa. and Gilgal
y Gilgal, sorry, Ai. O Ai. All right. That was the second place they went que fue al segundo lugar a donde ellos fueron when they crossed. cuando cruzaron. But there was a problem at Ai, Pero se right? acuerdan que en Ai hubo un problema, Sin in the camp. ¿verdad? Pecado dentro del So the children of campamento. Israel went back to Gilgal, El pueblo de Israel regresa a Gilgal okay, after they had crossed. después de haber cruzado Then they went to Ai y luego regresaron a Ai after Achan's sin was discovered después de que se descubre el pecado de Acán and he was burnt with his y family. fue quemado con su familia. Achan bacon in English. Fried Achan. ¿Verdad? Se frieron a Acán, ¿verdad? Se quemó Acán. All right. So, you remember how they circled the city, the spies did, or how they tricked part of the ¿Y city? se acuerdan cómo ganaron esa batalla ahí en Ai, verdad? Que los engañaron, un grupo va por enfrente, And then they came out to fight them, ¿verdad? Y salen a pelear contra ellos. and there was an ambush. Y fue una emboscada. And Israel finally won. Israel finalmente gana. Okay? So, here's another look at the Jordan River. Esta es otra vista Okay. del Jordán. I told you it's not that wide, Les dije que realmente no es tan ancho. but look at the valley. Pero miren el valle. Remember all that sand that's deposited we talked ¿Se about? acuerdan que hablamos de que habían depósitos de sedimentos que llegaban ahí? You could have a flood or an earthquake and a bunch of sand would stop the river. Si había un terremoto, si había una inundación, sedimento de todas estas montañas podían haber hecho que el río se In the- llenara de toda esa arena. In the flood season, of course, this would change. Por supuesto, para el tiempo de las inundaciones, en tiempo de invierno, ¿verdad? Esto cambiaba. God says he stopped the waters at Sukkot Dios dice que paró las aguas en Sucot so the Israelites could cross para que over. los israelitas pudieran cruzar. These slides are out of order, but so here's another picture of Jericho. Miren, otra imagen de Jericó. All right, here's the one I was looking for. And these are Disney quality graphics. Estos son gráficos estilo Disney, hermanos. All right. So, after conquering the tribes on the east, Después de conquistar las tribus del este, they settled in the plains of Moab. se establecen en la llanura del Moab. Okay? And the tabernacle was there. El tabernáculo estaba ahí. Okay? Then Joshua sent spies Luego Josué manda espías over to Jericho. a Jericó Okay? And they came back, y regresan. right? But on the way back, Y en el camino de regreso or they were pursued. fueron perseguidos, ¿se acuerdan ustedes? Rahab hid them, Rahab los había escondido. and then they circled back and came back to Joshua. Y luego regresan, ¿verdad? Por atrás, se van por otro camino a Josué. Okay? Then they carried the ark to the river. Llevan el arca al río. All right? And God stopped the Jordan at Adam, which is near Sukkot. Y Dios para el Jordán, allá cerca de Sucot, So they could cross. para que ellos pudieran cruzar. It's just the biggest miracle as the Red Sea crossing. Milagro tan grande como el cruce por el Mar Rojo. God could have used an earthquake or a mudslide. Anyway, it was his timing, he did it. Dios podía utilizar un terremoto, ¿verdad? Dios podía haber utilizado tal vez algún derrumbe, ¿verdad? Él lo iba a hacer como él quisiera. Okay? So Israel comes in two companies and they arrive at Gilgal. Israel viene en dos grupos, llegan a Gilgal Okay? And they bring the ark with them. y traen el arca con ellos. The text says they bring the ark up out of the river after the children of Israel finished passing through. El texto dice que, ¿verdad? Después de que el pueblo de Israel cruza por el río, pasa el arca.
Then they put stones in the river as a reminder, memorial. Y hacen un memorial, ¿verdad? Un monumento ahí con esas piedras, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel recordara. And the waters return. Y las aguas regresan Okay? a su cauce. So they set up camp in Gilgal. Entonces ponen su campamento en Gilgal. All right? So you can do things like this with your PowerPoint or, on a blackboard to get people to see what happened. Entonces usted puede hacer esto, ¿verdad? Con su PowerPoint, ¿verdad? O en alguna pizarra para que la gente vea qué fue lo que sucedió. And they made another memorial of stones at Y Gilgal. luego en Gilgal levantaron otro monumento, ¿verdad? Otro memorial. Okay. So this shows the Jordan River where they would have crossed Es el Jordán por donde ellos pasaron. in Jericho. Y Jericó. This is where the river was stopped up. Aquí es a donde el río se separó. Look at this picture. This gives you a really good idea. Y miren esta imagen acá. You can see the river flowing down here. Vean el río cómo fluye. But all of this, Pero- way from here, way over here, Todo esto de aquí hasta acá. that's part of the Jordan Eso, Basin. eso es parte del Jordán. Okay. So that's why Israel was not attacked from the east. Por eso es que Israel no era atacado del este. And during biblical times, there were farming Y durante tiempos bíblicos and había forests. cultivos, habían bosques. Okay? These are different areas of the Jordan. Estas son diferentes áreas del Jordán. Okay? And the Judean wilderness. Este es el desierto judío o de Which Judea. Jericho's on the edge of the Judean wilderness. Jericó está justo al borde del desierto de Judea. Okay? There's another view of the Jordan Valley. Esta es otra vista, So- otra vista del Valle del Jordán. If you're down here Y si usted está abajo and you want to get up to Jerusalem, it's 3,500 feet. y quiere subir a Jerusalén, son 3.500 pies que sube Okay? en elevación. If you had all these enemy cities on all the mountaintops, Si estaban todas estas ciudades enemigas en las cumbres de las montañas. oh God, you better be with us. Entonces, si están en las cumbres de las montañas y eran ciudades que tenían que capturar, más vale que Dios estuviera con ellos. So coming into the land was an act of faith, Entrar a la tierra para conquistar fue un acto de fe. a new generation. Una nueva generación. These are the remains of ancient Jericho. Estos son restos de la Jericó antigua. Okay, look, Jericho was shut up tightly because of the Israelites. Y dice el texto en Joshua 6, en 1 through 3. Josué 6, verso 1 al Ok. 3, dice que Jericó estaba cerrada They could see. por los israelitas, los hijos de Israel. Ellos podían ver. So you remember the story. God said you got to walk around it 6 times. Recuerdan ustedes la historia, tienen que dar vueltas And on the 7th time it falls. 6 veces y en la séptima vez va a caer This la is muralla. very typical of ancient Canaanite cities. Y esto es algo típico de las ciudades cananeas antiguas. You would have outer wall and an inner wall. Habían murallas externas, murallas internas. Okay? Something like this. Algo así. And we know that the walls crumbled. Y sabemos que se derrumban las paredes. Obviously, God did it. Dios lo hace. Okay? And the Israelites were able to climb up into the city. Y los israelitas entonces suben a la ciudad. Okay? So the archaeologists have found remains of walls here. Entonces los arqueólogos han encontrado restos de murallas acá. By the way, you had to have water, so there was a spring in Jericho. Tenían que tener agua para subsistir. Entonces había una fuente ahí en Jericó. Okay, this is the oldest tower. I told you about that Ya earlier. les conté de esta torre, que es la torre más antigua encontrada. These is aerial views of the ancient mound of Jericho. Vista aérea, ¿verdad? De los montes de Jericó. Okay, you can see the Judean wilderness up Y here. miren, allá arriba está el desierto de Judea. This is modern Jericho. Este es Jerusalén, Jericó Ok. en la actualidad. So this city would be sitting out there by itself, Esta ciudad estaba ahí sola.
with farmland around it. ¿verdad? Tenía tierra de cultivo alrededor. That's why cities had walls. Por eso que las ciudades tenían murallas. When you were attacked, everybody could run back into the city, Cuando tú eras atacado, todo el mundo podía regresar a la ciudad, even if you lived outside of it. aun si vivieras afuera de ella. Okay? These are some of the excavations of walls at Estas son Jericho. excavaciones, miren, paredes. They found these two retainment walls. Y encontraron estas paredes de Would retención. have looked like this. Se hubiera visto algo así, The inner wall and the outer wall. ¿verdad? La pared interna, la pared externa. And they crumbled Y estas fueron las que obviamente se derrumbaron so that the Israelites could get up in there. para que los israelitas pudieran entrar. You por can ahí. see how the archaeologists dig down through it like this. Ustedes pueden ver cómo los arqueólogos cavaron así. There's some old storage jars and pottery from ancient Y Jericho. ustedes pueden ver estas vasijas, ¿verdad? Vasijas de almacenamiento. Okay, these give you some depth perception. Ahora esta imagen les puede dar una percepción, ¿verdad? De distancia. You can barely see Mount Hermon way, way, way Por up in the allá north. lejos se ve el monte Hermón. And here's Jericho. Aquí está Jericó. New Testament Jericho with Herod's palaces. Jericó del Nuevo Testamento con palacios de Herodes. This wadi kilt led up to Jerusalem. Este Wadi Kilt conduce hasta Jerusalén. By the way, you go through here, it gets real dark and dangerous with robbers. Y cuando usted pasa por ahí, se pone un poco oscuro, ¿verdad? Y peligroso por sí. los ladrones. It's the only way up into the mountains. Es el único lugar que se puede, por el cual se puede pasar para ir por las montañas. Think about this. Y piensen en esto. Though I walk through the valley of the shadow of death, Aunque ande por valle de sombra de muerte, I will fear no evil. no temeré mal alguno. Wow. Though I walk through Tegucigalpa at night. Aunque ande por Choloma, Shalom. no temeré mal No, alguno. Chicago. Chicago. No temeré mal alguno. Okay. All right. We're going to eat lunch here in a minute. Ya vamos a ir al almuerzo, hermanos. Okay. From Gilgal, De Gilgal, do you remember the next move was everybody goes to Shechem for a covenant renewal ceremony? ¿se acuerdan ustedes lo siguiente? Después de conquistar, ¿verdad? Todos vamos a ir, ¿verdad? Ahí a Siquem para hacer otra vez el pacto, la renovación del pacto. So here's Shechem. Aquí está Siquem. And here's Ebal and Gerizim. Aquí tenemos Ebal, tenemos a Gerizim. So you can picture half of Israel on one side, the other half on the other La side. mitad de Israel en un lado, la otra mitad al otro lado. Okay? By the way, Y dicho sea de paso, the archaeologists have found ancient altars at Shechem. los arqueólogos han encontrado altares antiguos ahí en Siquem. They would have looked like this. Y si hubieran visto algo así, And ancient stones. piedras antiguas. Remember, God said, when you go there, get rid of these stones. Dice el Señor, All digo, right. cuando ustedes entren The ahí, high worshiping, the idolatrous stones. derriben los altares, ¿verdad? Y eso es lo que vemos nosotros ahí, piedras altas o lugares altos, ¿se acuerdan? So they go, have a covenant ceremony, Entonces van, tienen una ceremonia del the pacto, blessings and the cursing. bendiciones y las maldiciones. Deuteronomy 28, 29. Deuteronomio 28, 29. All right. If you're disobedient, you get wild beasts, drought, plagues, everything. Si desobedecen, van a tener bestias salvajes, ¿verdad? Plagas, If sequía, todo. If you're obedient, Pero si son obedientes, shalom, shalom, vegetation, vegetación, rain, lluvia, no enemies. nada de enemigos. So, following this covenant renewal, Y siguiendo entonces esta renovación de pacto, the Israelites begin their conquest into the land. los israelitas comienzan su conquista en la tierra. Of course, there was Jericho Por supuesto está Jericó and the failure at Ai. y el fracaso en Ai.
Then they made the central thrust. Luego hacen este camino central, Okay? They come into that Benjamin Plateau. ¿verdad? Entran a la meseta de Benjamín, Because once you get established there, porque una vez que usted está establecido ahí, now you can begin to go north, south. ahora puede ir al norte, al sur. Okay. So this is military strategy. Entonces, esta es estrategia militar. Why did God make them go around and come in the middle? ¿Por qué los hizo Dios venir alrededor y entrar por en medio? Why not just come up this way and just beat everybody from south to north? ¿Por qué no venir de aquí abajo y vencer a todos de sur a norte? Why do this? ¿Por qué entrar ahí en medio? Military strategy. Estrategia militar. Because if you come up from the bottom, Porque si viene de abajo, then all these kings up here will start to unite entonces todos los reyes de arriba van a empezar a unirse against you. en contra tuya. So what do? Entonces, ¿qué es lo que You haces? split them up. Los divides. Okay? God is like the divine warrior. Dios es el guerrero divino. Okay? So then you have cities that are mentioned in the central thrust, then the southern thrust. Luego tenemos ciudades mencionadas de la parte central, la parte sur. Okay? So they would come up into the mountains, settle here, Entonces vienen por las montañas, se establecen acá and then they begin their conquest in the south. y empiezan su conquista al sur. Okay? And in the south, you had all these kings En el sur tenemos todos estos from reyes, Hebron and Lachish. desde Hebrón, desde Laquis, They came to Gibeon, y llegan a Gabá. right? And Israel fought them there. Israel los pelea contra ellos ahí. Okay? And why did they come to Gibeon? ¿Y por qué llegan a Gabá? What did the Gibeonites do? ¿Qué es lo que los gabaonitas tenían? They tricked the Israelites into accepting them. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Los gabaonitas engañaron a los israelitas de tal manera que los israelitas So terminaron the other aceptando. kings were mad at the Gibeonites. Los otros reyes se enojaron, ¿verdad? Con los Okay. gabaonitas por lo que hicieron. So from Gilgal, Joshua remains firm to his word and defeats the kings in Gibeon. Entonces, Josué permanece fiel a su palabra, ¿verdad? Vence a los reyes ahí desde Gilgal. Okay. So if you follow the battles from Gibeon, you see how they go south and get all these kings too. Y si vemos nosotros, ¿verdad? Todas estas, batallas, ¿verdad? Podemos seguirlas hasta el sur. Even Jebus, Incluso Jebús. which later becomes Jerusalem. Jebús que luego se convierte en Jerusalén. Here's Gilgal, Aquí está Gilgal, Jericho. Jericó. Now think about this too, guys. Y quiero que piensen en esto, hermanos. If you and all your people go to Mount Ebal and Gerizim, Si tú y toda tu gente va al monte Ebal y a Gerizim, it's not a secret. ¿verdad? Eso no es ningún secreto. What if hundreds of thousands of people walk through your territory? like Imagínense that? cientos de miles de personas caminando por tu territorio. See, the kings are starting to worry. Los reyes empiezan a preocuparse, They're not even touching them. pero ni siquiera los van a tocar. They heard about Jericho. Han escuchado acerca de Jericó. Okay? So, God is with them. Dios ha estado con ellos. What if you had 100, 200, 300,000 foreigners come right through here? Imagínense 200, 300 mil extranjeros pasando por acá. And you knew God was with them. Y usted sabía que Dios estaba con ellos. Okay? So, after they got the kings in the south, Después de capturar a los reyes del sur, all the kings of the north gathered in Hatzor los reyes del norte se reúnen en Hazor, and Meron, en Morón, and Joshua defeated the kings of the north. y Josué vence a los reyes del norte. Okay? These kings came from all these areas. Estos reyes vienen de toda esta área. Okay? So eventually, these are all the places that are mentioned. Oops.
about the kings coming to gather against the Israelites in the north. Estos son los lugares mencionados de los reyes, ¿verdad? Viniendo en contra de Israel, ¿verdad? De los reyes del Okay. norte. So in the northern campaign, Entonces, en la campaña militar del norte, the king of Hatzor had gathered all these nations, el rey de Azor había reunido todas estas naciones and they fight at the waters of Merom. y combaten, pelean ahí en las aguas del Merón. The king of Hatzor comes, El rey de Azor viene and the Israelites chase them all the way to Sidon. y los israelitas lo persiguen hasta Sidón. The Bible says they chased him down the valley of Mizpah. La Biblia dice que lo persiguen por el valle de Mizpa. Okay? So they defeated the enemies in the north. Now the Israelites are controlling the land. Y ahora que los israelitas habían vencido a los reyes del norte, Israel controla toda la tierra. If you were to study all the movements in this war, it would look like this. Si estudiara todos los movimientos que se dieron en esta campaña militar, en esta guerra, ¿verdad? Se vería algo así. Or like that. O así. Okay? These are the remains of Hatzor. Estos son restos de Hazor. Look at this. Joshua 11 verse 10. En el capítulo 11, en el verso 10, He took this big city. él toma esta ciudad grande. Now remember, it had big walls and everything. Acuérdense que tenía murallas grandes, He smote the king with a sword ¿verdad? Y dice que mató a espada a su rey, because it was the head of all the northern Canaanite porque cities. había sido antes cabeza de todos estos reinos cananeos. Okay. There were two cities that were to be burned. Hubieron dos ciudades que se les mandó que quemaran. They were under the ban or the curse. Estaban bajo maldición. Ai Ai and Hatzor. y Hazor. Okay. They were to be burned Tenían que ser quemadas. to the ground. Quemadas del todo. Can't have any of their stuff. No puedes quedarte con nada de ellos. Later they rebuilt it. Más adelante se reconstruyeron. So, have you heard of the Armana letters? ¿Han escuchado ustedes Armana. acerca de estas cartas de Amarna? Amarna. Have you heard of those? Anybody? ¿Han escuchado de las cartas de Amarna? Okay. Need to look these up Tiene que buscar esto. because these are letters Porque estas son cartas that are written during the period of the judges, escritas durante el periodo de los jueces, and they are written from Canaanite kings in Israel, escrita, ¿verdad?, de reyes cananeos en Israel, and they were written to the king in Egypt. escritas al rey de Egipto. And in these letters, Y en estas cartas he says, dice, or these letters say, o estas cartas dicen, we are being overrun estamos siendo vencidos, derrotados by the Hebrews. por los hebreos. What does that sound like? ¿A qué le suena esto? Hebrews. A hebreos. So you can do some research on the Amarna letters Ustedes pueden buscar, investiguen esas cartas de Amarna. because they were crying for help from Egypt. Estas personas estaban pidiendo ayuda a Egipto, Because somebody, it seems like the Jews, were now in the land taking it over. porque parece que los judíos estaban en la tierra ahora tomando posesión de ella. Okay? So, we'll stop there. Vamos a parar ahí entonces. And after lunch, Y después del almuerzo, we'll do the time of the judges vamos a hacer el tiempo de los jueces, ver el tiempo de los jueces, up to King David. hasta el rey David. And then I'm going to start showing you Y pictures luego les voy a mostrar imágenes of all these de places. todos estos lugares. Okay? So these are the Amarna letters. Son las cartas de Amarna. All right? Again, archaeology doesn't prove anything, La arqueología no prueba nada, hermanos, but it never contradicts the pero nunca scripture. contradice las escrituras. You know, we don't need it to believe it, No lo necesitamos para creerla, but there's a lot of good stuff there. pero hay muchas cosas buenas ahí. Okay? All right. And what, by the way, what would happen if they found Noah's Ark? ¿Qué pasaría si encontraran el arca de Noé?
Would the whole world believe? ¿Ustedes creen que el mundo entonces ahora sí pondría su fe en Dios? No way. They wouldn't believe Jesus' miracles done right in front of them. No creían en los milagros de Jesús que hacía frente a ellos. Okay. So, any questions before we go to lunch? Preguntas antes de ir al almuerzo. Has this been interesting? ¿Ha sido interesante, hermanos? All right. All right. Okay, brothers. Who wants to pray ¿Quién quiere orar? for lunch and Para dismiss? almorzar y nos... Oh, okay, brother. One more thing. ¿Algo más, hermanos? Is it okay with you if we start at 1:30 instead of 2? ¿Está bien si empezamos a la 1:30 antes de las 2? And I'll let you out at 3:30 Y salimos a instead las of 4. 3:30 en vez de salir a las 4. ¿Sí? Is that okay? ¿Está bien? Muy bien. Because somebody has to go to Tegucigalpa tonight. Porque alguien tiene que ir a Tegucigalpa en esta noche. All right. So 1:30 to 3:30. 1:30 a 3:30. Then you have plenty of football Y van time. a tener bastante tiempo para jugar fútbol. Okay. All right. Amén, dicen uno. All right. All right. Go ahead, brother. Let's Bueno, pray.